Superman en Marvel. Capítulo 1. Transmigración. Una densa niebla envolvió todos los rincones de la ciudad y, ocasionalmente, las sirenas de los radares de defensa aérea golpearon el cielo oscuro. En la época actual, las potencias del eje, encabezadas por los alemanes, lucharon inextricablemente con las potencias aliadas. Todos los días, aparecerá una noticia o noticias sobre las víctimas de la guerra y la situación internacional. De Europa a Asia, del Atlántico al Pacífico. Las llamas de la guerra estaban por todas partes y se disparaban balas a cada segundo. Nadie sabe qué vendrá primero, espero que acabe con esta guerra o con la destrucción del mundo entero. En opinión de Luke, todo lo que sucedió fue simplemente terrible. Si tan solo hubiera viajado a cualquier otro momento de la historia. Habría sido bueno entrar al mundo dentro de unas décadas. Habría ido a Hollywood, escrito algunos guiones, hecho algunas películas y habría convertirme en la persona más rica del mundo. Disfrutar de mi vida al máximo. Situada en la esquina de la calle había una taberna vacía. Luke se llevó las manos a la cabeza, puso las piernas sobre la mesa y suspiró ante su destino. O bien, podrían haberme dado un mundo normal. La economía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue sin precedentes próspera. Si aproveché la oportunidad, no habría sido difícil ganar mi primera olla de oro. ¿Es solo yo en el universo Marvel? Luke suspiró y desdobló el periódico de ese día. El titular más llamativo fue el encuentro entre el presidente Roosevelt, Churchill y Stalin en Teherán. Los aliados querían abrir un segundo campo de batalla en Europa para derrotar a los alemanes lo antes posible. Es solo que lo que llamó su atención no fue la dirección de la guerra mundial, sino el escándalo del encaje en la esquina de la página. Howard Stark y la diosa del amor de Hollywood, Rita Hayworth, fueron fotografiados por reporteros que entraban y salían juntos del Hotel Waldorf Astoria. También había una foto obvia en blanco y negro debajo de este titular. Industrias Stark. Luke, de 20 años, ahora tenía una sonrisa irónica en su rostro. Quizás a los ojos de los demás, Howard Stark era solo un magnate de las armas inteligente sentado en la riqueza. Pero para Luke, la otra parte tenía otra identidad crítica. Fue el padre del futuro Iron Man, Tony Stark. La existencia de Howard Stark le permitió a Luke confirmar que realmente transmigró en el universo Marvel. Y ahora, estaba parado al principio de todo. El comienzo de la línea de tiempo antes de que todos los eventos importantes estuvieran a punto de desarrollarse. Estas fueron buenas y malas noticias para él. La buena noticia es que Luke no tendría que ver a Thanos, el jefe del Departamento de Planificación Familiar del Universo, chasquear el dedo porque Luke tendrá 100 años en ese momento y es posible que ni siquiera esté vivo en ese fatídico día. La mala noticia era que no tendría la oportunidad de conocer al jefe Coulson o ir a Kent y encontrar a Spider-Man. Por no hablar de los Vengadores. Ni siquiera sabía dónde estará Nick Fury en los próximos años. Luke nunca esperó que partiera de Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera se convirtió en un tipo ingenuo en las calles de Brooklyn. Es un dolor de cabeza pensar en ello. Luke se cubrió la cara con el periódico, sintiéndose deprimido por su condición. Había viajado a este mundo durante casi 5 o 6 años y ya había aceptado la nueva identidad de Luke Cable. Llegó a saber que su familia eran inmigrantes irlandeses. Sin embargo, su padre murió en peleas de pandillas y su madre murió de tuberculosis. Lo único bueno que salió de esto fue que no había una hermana pequeña de la que cuidar. Eso habría sido un dolor de cabeza. El único pariente de Luke era el tío que solía pintar la casa para la gente cuando era joven. Pinta la casa. Esta es una palabra negra. El tío de Luke no es un artesano que pintó las paredes de la casa. Esta frase que usó se refería al asesinato. Debido a que es difícil no salpicar sangre en la pared cuando se enfrentan ciertos problemas, los gángsters estaban acostumbrados a usar el término limpiar la casa después de hacer el trabajo sucio. El tío de Luke era un hombre que hacía el trabajo sucio para la pandilla, cuando era joven. Solía ser un veterano del ejército y luego, para mantener a su familia, comenzó a limpiar casas para la pandilla. Debido a su decisión y manos limpias, nunca había dejado pistas y siempre fue apreciado por los gángsters mayores. En los años transcurridos desde la muerte de sus padres, Luke también confió en la ayuda de su tío para evitar morir de hambre. La armadura de la trama que no he recibido durante tanto tiempo. Luke se sintió aún más preocupado cuando pensó en los trucos que todo transmigrador debe tener. Ante todo, la razón por la que pudo cruzar fue por una razón muy absurda. Fue debido a un juego, Golden Kryptonite. Así es.
En ese momento, Luke era adicto a los juegos de lucha que tenían a los superhéroes como personaje central. Además, la kriptonita dorada era muy adictiva, tratando de usar una forma grosera y directa de cambiar el destino del personaje principal. Una tarde, no pudo contenerse por un tiempo y terminó comprando el lujoso paquete de regalo del juego, que contenía una tarjeta de nivel SSS, el Superman y múltiples plantillas de selección de kriptonita. Se puede decir que si tomamos el contenido del paquete de regalo en la imagen, fue extremadamente rentable. Tan pronto como recibió el paquete de regalo, Luke lo abrió para comprobar su contenido. Sin embargo, la próxima vez que abrió los ojos, estaba en el universo Marvel. Capítulo 2 Bucky Barnes. Cuando transmigró, había una pantalla proyectada frente a sus ojos. Quizás debido a la mala señal o la buena suerte, ese costoso artículo de regalo también había venido con él. Le tomó de 5 a 6 años conectarse y cargar el progreso. 99% Luke miró la barra de progreso en el espacio de conciencia. Una expresión de expectativa apareció en su rostro. A lo largo de los años, insistió en hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr activamente bajo el sol todos los días, solo para esperar el momento en que se abriera el lujoso paquete de regalo. Desafortunadamente, no sabía si estaba demasiado lejos de su tierra. ¿O fue una mala señal? ¿O hubo otras razones? La barra de progreso siempre se había quedado atascada en el 99% como si ese fuera el destino final, y no deseaba dar ningún paso más. Esto le dio a Luke un dolor de cabeza. ¿Tengo que recolectar Infinity Stones para cargar esta cosa? Eso es trampa. Luke frunció los labios con frustración. Si pudiera obtener poderes sobrehumanos, entonces podrá sobrevivir más tiempo en este peligroso mundo. En ese momento, su vida puede ser mejor que su tiempo en la Tierra real. Quiero mi trampa. Justo cuando Luke gimió por dentro, la puerta del bar se abrió. Ding dong. Sonó la campana de la puerta. Luke. Te he estado buscando durante mucho tiempo. El joven que vestía el uniforme marrón de un soldado del ejército y sostenía un periódico en la mano dijo. Fui a tu casa y descubrí que no estabas allí, así que corrí al bar del viejo Joseph. Sabía que estabas aquí. El joven apuesto y alegre tomó una silla y se sentó en el lado opuesto de Luke. Estoy ayudando al viejo Joseph a mirar la tienda. ¿Está enfermo?, preguntó Luke, todavía con el periódico en la cara, sin entusiasmo. Bucky, ¿lo lograste? El joven sentado frente a él es el futuro soldado del invierno, un buen amigo del Capitán América, James Barnes. Bucky era su apodo, y también se puede considerar como una especie de nombre cariñoso, que solo lo usaban sus amigos cercanos. Por supuesto. El 107 Regimiento de Infantería. Debería llamarme Sargento James Barnes a partir de ahora. Zarparé hacia Inglaterra mañana por la mañana. Bucky levantó el pecho y levantó la cabeza con una mirada de orgullo en su rostro. Era la Segunda Guerra Mundial y los carteles de reclutamiento del tío Sam estaban por todos los estados. La propaganda apasionada y los discursos generalizados en la televisión inspiraron el patriotismo de un gran número de jóvenes. No podían esperar para ir al campo de batalla y ganar la medalla de honor. Es una pena que no pueda estar contigo. Luke fingió estar decepcionado. En realidad, no planeaba unirse al ejército. Bucky le dio una palmada en el hombro a su amigo de una manera tranquilizadora y dijo, alguien tiene que quedarse para cuidar de Steve. A ese tipo siempre le gusta luchar por la justicia. A veces es realmente molesto. Luke y él habían hablado en secreto, con la esperanza de que alguien pudiera quedarse aquí. Es una lástima que Luke haya perdido en esa pelea de vinos para decidir quién podría unirse al ejército. Bueno, perdió a propósito. No es malo pensar en ello. Todos los hombres de Nueva York habrían ido al ejército. Quedan alrededor de 3,5 millones de mujeres en esta ciudad, tal vez pueda tener la oportunidad de calmar a algunas de ellas, sus frágiles y hermosos corazones. Luke bromeó. Bucky y él se conocían hace años. La otra parte y Steve Rogers son amigos originales. Bucky suspiró. Steve no lo cree. Tiene el cerebro muerto. Frunció el ceño cuando pensó en el hombrecito que también quería correr al campo de batalla como él. Sin embargo, simplemente no tenía los estándares adecuados para convertirse en soldado. ¿Cuándo vamos a ir a ver a Steve? Debe estar en ese cine de nuevo. Sacudiendo la tristeza en su cabeza, Bucky sacó algunos boletos de su bolsillo y dijo con entusiasmo. Iré a la Exposición Mundial de Industrias Stark esta noche. Tengo una cita con algunas chicas bonitas. Capítulo 3 Los tres amigos.
Cuando Luke y Bucky caminaron hacia el cine en el lado opuesto de la calle, Steve Rogers, el futuro Capitán América, estaba siendo golpeado en un callejón. Estallido un puñetazo golpeó a Steve en el estómago, convulsionando su rostro de dolor. Incapaz de mantener el equilibrio, Rogers cayó al suelo. Su delgado cuerpo no ofrecía defensa alguna contra el gánster callejero. Los gánsteres callejeros causaron muchos problemas y acosaron a todos. Sin embargo, ninguno de los transeúntes se atrevió a enfrentarse a estas personas por temor a meterse en problemas innecesarios. Solo un tonto como Steve correrá el riesgo de ser golpeado severamente y saltará para evitar que estos gánsteres causen problemas. Después de recibir un puñetazo, Steve, que ahora se había caído en una esquina, levantó la tapa del bote de basura junto a él a toda prisa y la usó como escudo para bloquear el siguiente golpe. En sus ojos, no había ni el más mínimo tinte de miedo, pero había una mirada de resolución cuando se puso de pie. Como un valiente soldado. Sin embargo, es una pena que su coraje no pudiera cubrir la enorme brecha en tamaño y fuerza. El gánster agitó el puño y tiró de nuevo a Rogers al suelo. Pero el hombrecito no tardó mucho en luchar y ponerse de pie como si no sintiera ningún dolor. Mientras tomaba la postura de un boxeador, jadeó. Puedo hacer esto todo el día. Sus golpes eran lentos y su fuerza no era suficiente, por lo que el gánster lo bloqueó rápidamente. Parece que no has aprendido tu lección. El gánster se burló y apretó los puños. Esta vez apuntó a la nariz de Rogers. Te voy a enseñar a no ser tan entrometido. Sin embargo, estallido una fuerza poderosa vino desde atrás. El gánster dejó escapar un grito cuando perdió el equilibrio y se tambaleó hacia la pared. ¿Quién diablos eres? No te atrevas a tocar a mi amigo aquí. Una voz fría sonó desde atrás. El gánster volvió la cabeza rápidamente y encontró a dos jóvenes. Uno vestía un uniforme militar marrón bien planchado, mientras que el otro vestía una chaqueta de cuero. Este último lo mira con ojos penetrantes. Luke. Este chico estaba siendo entrometido. No sabía que era tu amigo. Estallido sin decir una palabra, Luke dio un paso adelante y le dio un puñetazo en la nariz al gánster. El tipo se inclinó hacia un lado y cayó pesadamente sobre el duro camino. La sangre comenzó a brotar de su nariz, incesantemente. Sin embargo, Luke no se detuvo allí. Levantó las piernas, pisándole la cara al gánster con sus botas negras oscuras, casi aplastándole los dientes. Luke. El barro y la suciedad de los zapatos se vertieron en la boca del gánster. Con la sangre saliendo de la nariz, emitió un olor extraño. Después de un rato, Luke lo soltó y dijo con frialdad. Lárgate de aquí. La próxima vez que te vea intimidando a mi amigo, podría venir a pintar la casa. El gánster con la cara ensangrentada, salió corriendo del callejón avergonzado, sin siquiera pronunciar una sola palabra. Le tenía miedo a Luke por culpa del tío de Luke. Además, Luke trabajaba con la banda irlandesa, por lo que no podía permitirse ofender a Luke. Por eso le pedía a Luke que se quedara en Brooklyn para cuidarte. Bucky, con su uniforme militar, extendió la mano para levantar a Rogers. Con una expresión de impotencia en su rostro, continuó. A veces, creo que te gusta que te golpeen, de lo contrario, ¿por qué siempre te gusta provocar a estos imbéciles que no puedes vencer? Rogers se limpió la ropa con el polvo y respiró hondo con su inhalador para calmarse. El dolor en su rostro finalmente se transmitió de regreso al cerebro, y ahora sintió una sensación de ardor. Antes, confió en la adrenalina de su coraje y no sintió el dolor físico. Ahora, Rogers sintió que necesitaba ir a buscar un médico lo antes posible. ¿Fuiste a la estación de reclutamiento de nuevo? En ese momento, Luke recogió el formulario de alistamiento en el suelo, que tenía escrita la información de identidad de Steve Rogers. Es ilegal falsificar un formulario de draft, Steve. Luke se frotó las palmas de las manos. Afortunadamente, había estado haciendo ejercicio todo el año y era bastante fuerte físicamente, por lo que no fue gran cosa para él golpear a un gánster callejero. Él, Rogers y Bucky crecieron en Brooklyn. Pero en comparación con él, los dos tuvieron una experiencia muy similar cuando eran niños. En primer lugar, ambos padres murieron en la guerra. El padre de Steve, Joseph Rogers, sirvió en la 107 División de Infantería y fue asesinado por una granada alemana en una emboscada. Su madre era enfermera en la sala de tuberculosis. Desafortunadamente, ella también estaba infectada y no pudo sobrevivir. En cuanto a la experiencia previa de Bucky, también fue similar. Su padre también sirvió en la 107 División de Infantería, pero murió en un accidente en un ejercicio militar y fue criado por su madre.
Por lo tanto, ambos niños, que se conocen desde la infancia, se convirtieron en hermanos inseparables. Solo quiero hacer algo. Rogers bajó un poco la cabeza, sintiéndose deprimido mientras tosía sangre debido al golpe anterior. Capítulo 4. Algunos quieren paz, mientras que otros quieren fortuna. Steve no solo era delgado y débil, sino que también tenía un asma leve. Luego estaban sus dolores ocasionales en el pecho y el cuerpo. Con tal físico, enviarlo a la guerra no fue diferente a matarlo. Por lo tanto, cada vez que Rogers iba a la estación de reclutamiento, sería rechazado. Rogers miró a su amigo y dijo vacilante: no tenías que estar tan enojado, Luke. Luke frunció el ceño levemente, luego con una sonrisa amistosa, dijo: tengo que hacer eso. Todos comenzarán a empujarte. Esto es Brooklyn, después de todo. Luke tiene razón. Si no fuera por su tío y sus buenas conexiones en la pandilla irlandesa, no sabemos cuántos problemas hubiéramos enfrentado todos los días. Bucky asintió con la cabeza. Los punks siempre lo intimidaron a él y a Rogers en el pasado. Esto se prolongó durante días, estando bloqueado en una esquina y luchando sin parar en las calles. Hasta que un día conocieron a Luke y pronto se hicieron buenos amigos. Manteniéndose a espaldas del otro, su amistad se hizo más profunda. Y a los ojos de Bucky, Luke era muy ingenioso. Se le ocurrió una idea para ganar dinero, aprovechando la estricta disciplina de las bases militares y el hecho de que a los soldados no se les permitía salir de la base. Estos tres luego se colaban en el cuartel para vender pequeñas cosas como alcohol y tabaco. Debido a que sus padres eran viejos camaradas, muchas personas hicieron la vista gorda ante sus acciones furtivas y decidieron dejarlos en paz. Hicieron una cantidad significativa de dinero confiando en este negocio. Más tarde, esto atrajo la atención de las bandas de contrabando en Brooklyn. Debido a esto, Luke tuvo que entablar buenas relaciones con las pandillas irlandesas e incluso tomó la iniciativa de separarse de una gran parte de su astuto negocio para escapar de los problemas causados por los contrabandistas. Mientras hablaban sobre cómo Luke perdió su pelea antes con Bucky, él bromeó: eso es bueno, te quedas aquí y continúes manejando este negocio. Cuando regrese, tal vez ambos ya sean ricos. Al igual que Howard Stark. Nadie sabe cuánto durará la guerra. En el caso de los civiles, esperaban que las armas dejaran de disparar lo antes posible y la vida volviera a la normalidad. Pero para otros, esta fue una excelente oportunidad para hacer una fortuna. Los industriales nunca dejarán escapar ninguna oportunidad de acumular riqueza. Mucha gente sabía que antes de que Estados Unidos participara en esta guerra mundial, vendió una gran cantidad de armas y equipos al eje y los aliados al mismo tiempo, haciendo así una fortuna. Entre ellos se encontraba Stark Industries, que había ganado mucha fama y dinero en los últimos años. Continúa su rápido crecimiento, saltando y colocándose al lado de esos viejos grupos militares industriales, principalmente porque Howard Stark aprovechó la oportunidad. Usó su propia mente ingeniosa y también fue la figura central en muchos inventos nuevos, lo que fue muy apreciado por el Ministerio de Defensa Nacional. Luego usó la colosal riqueza para hacer conexiones con la clase alta, sentando así una base amplia y sólida para el futuro. En solo unas pocas décadas, se había convertido en un gran magnate militar. Aparte del rápido crecimiento de Stark Industries, las compañías petroleras también aprovecharon esta oportunidad. Rompieron el bloqueo británico a través de países neutrales como Suiza y enviaron barriles de petróleo a Alemania, y obtuvieron enormes ganancias con este acuerdo. Como una corporación multinacional y un gigante industrial, Ford fue aún más exagerado. Incluso ayudó a los alemanes a producir camiones e hizo algunas inversiones políticas ocultas. Por lo tanto, Henry Ford, el fundador de la Ford Company, recibió la Gran Cruz, la medalla más alta otorgada a los extranjeros por los alemanes. Cualquiera puede ver en esto que los industriales no estaban tomando partido en esta guerra. Solo tenían un propósito, y era ganar más dinero. Incluso ahora que Estados Unidos había entrado en la guerra y se había unido a las potencias aliadas, con la escena política cada vez más seria, todavía no impedía que la gente buscara la riqueza. ¿Howard Stark? No tengo ese tipo de mente. Luke sonrió levemente, volvió la cabeza y le dijo a Rogers: Steve, si realmente quieres unirte al ejército, hay muchas otras estaciones de redacción. Puedo acompañarte a algunas. Probemos suerte allí. En realidad, había una sonrisa de sorpresa en el rostro de Rogers. Bucky siempre se había opuesto a que se uniera al ejército, y ha habido varias discusiones entre los dos.
Sin embargo, Luke rara vez expresó su postura, pero hoy de repente accedió a acompañarlo a las estaciones de redacción. Esto hizo a Rogers muy feliz. De pie junto a ellos, Bucky estaba a punto de decir algo, pero cuando vio a Luke lanzar una mirada que decía, «Sé lo que estoy haciendo», decidió permanecer en silencio. Sabía que Luke, un amigo que era el más callado de su grupo de 3, nunca haría nada sin una razón. «Muy bien, esta noche es mi última noche en Nueva York. ¿Están planeando perder el tiempo en este callejón?». Bucky cambió de tema. Mañana estaría en el campo de batalla, corriendo a un país extranjero. Sin embargo, esta noche, disfrutaría de su tiempo con mujeres calientes y se emborracharía con sus mejores amigos. Capítulo 5 Exposición Mundial de Industrias Stark. Cuando Luke y Bucky salieron de la casa de Roger, ya estaba anocheciendo y el sol se ponía en el horizonte. El resplandor del sol poniente iluminó Nueva York, cubriendo los rascacielos circundantes con una capa de brillo dorado. En el futuro, es posible que tengas que cuidarte. Luke y yo no siempre podemos estar allí todo el tiempo. Bucky palmeó los hombros de Rogers, mientras el hombrecillo se sentía incómodo y permanecía en silencio. Las cicatrices en su rostro no eran severas, y después de un poco de limpieza, solo quedaron leves hematomas. Los 3 se pusieron buena ropa y se dirigieron a la Exposición Mundial de Industrias Stark. En el camino, Rogers frunció el ceño mientras decía, «También quiero unirme a la 107ª División de Infantería como tú. Sabes que mi padre también formó parte de ella». Todavía no estaba dispuesto a quedarse atrás. Debido a la propaganda de guerra, muchos jóvenes estaban ansiosos por unirse al ejército en este momento. Querían entrar al campo de batalla y ganar algunas medallas de honor. Rogers y Bucky se encuentran entre ellos. En comparación con Bucky, que tenía un físico superior al promedio, Rogers es delgado, pesaba menos de 100 libras y tenía un caso de asma leve. Entonces, incluso si se le permitiera unirse al ejército, tendría que correr varios kilómetros, terminando exhausto y jadeando por respirar. Esto incluso puede llevarlo a la muerte debido a su cuerpo débil. Su físico le impidió unirse al ejército incluso si Rogers cambiaba su dirección y falsificaba su identidad cada vez que iba a la estación de reclutamiento para buscar oportunidades para unirse al ejército. Su evaluación médica siempre resultó ser 4F, la peor puntuación. Luke, que caminaba detrás, con las manos en los bolsillos, sonrió y dijo, «Siempre habrá más oportunidades». Estaba pensando en encontrar una manera de obtener el suero de supersoldado o no. Su entrenamiento regular y ejercicio a lo largo de los años había promovido la barra de progreso al 99% y estaba a solo un paso de desbloquearse. La intuición le dijo a Luke que necesitaba un impulso externo sólido para llevar la barra de progreso al 100%. En la actualidad, lo más fácil y con más probabilidades de funcionar para él era el suero de supersoldado. Como un transmigrador que entendía aproximadamente la dirección de la trama, Luke sabía que esta noche iba a ser un punto de inflexión en la vida de Steve Rogers. Este hombrecito se iba a encontrar con el Dr. Abraham Erskine, un científico alemán que había buscado refugio en los aliados y era el inventor del suero del supersoldado. Las sinceras palabras de Steve Rogers y su firme voluntad lo conmovieron y le dieron la oportunidad de unirse al ejército. Más tarde, en la base militar, Rogers fue seleccionado para ser el receptor del suero de supersoldado. ¿Debería tomarlo o no? Luke, que caminaba detrás, todavía estaba indeciso sobre esto. Si pudiera hacerse más fuerte en silencio, no tendría esos pensamientos, y de ninguna manera se uniría al ejército. Después de todo, el campo de batalla estaba lleno de balas y peligro constante. Incluso el Capitán América y el Soldado de Invierno no estaban del todo a salvo. Sin embargo, la demora en recibir su armadura de la trama le dio a Luke un dolor de cabeza. Realmente no había otra opción. Tenía que arriesgarse. Mientras Luke estaba distraído, sin saberlo, siguió a Rogers y Bucky hasta el bar de la esquina. Mucha gente estuvo presente en el bar, pidiendo cervezas y bocadillos, charlando sin parar, esperando el inicio de la Exposición Universal de Stark Industries. Rogers todavía se veía un poco malhumorado y aún no había disipado la idea de unirse al ejército. Bucky no lo notó. Ya estaba entusiasmado por derrotar a los alemanes y lograr la victoria de los aliados. Vamos. Conozco algunas chicas calientes. Después de mirar la hora, Bucky y Rogers abandonaron el bar. Las calles afuera estaban completamente oscuras, y solo el lugar de la exposición mundial estaba bien iluminado, lo que le daba un gran aspecto.
En este momento, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, al igual que los países europeos, Estados Unidos también estaba en la cúspide. Para ahorrar energía, los militares habían implementado políticas intensas de control de la electricidad. Como luces de neón y vallas publicitarias de colores, estaban restringidas por la noche. Cada noche, la ciudad ocasionalmente cortará la electricidad para priorizar y asegurar el suministro de energía a las bases militares y agencias gubernamentales. Incluso Nueva York no es una excepción. Sin embargo, esta noche debido a la Exposición Mundial de Industrias Stark, el ejército relajó significativamente las restricciones. De lo contrario, los neoyorquinos no verían una escena tan iluminada. Es bastante animado. Bucky sonrió cuando entraron al lugar. Capítulo 6. La herencia de los Starks. Dentro de la sede de la Exposición Mundial del mañana, el evento fue bastante animado. La multitud charlaba en voz alta y las luces eran preciosas. En todas partes, uno puede ver a hombres y mujeres jóvenes abrazándose y disfrutando del ambiente. Luke y sus dos amigos estaban parados cerca de un gran globo de metal, comiendo en silencio los bocadillos que compraron en el bar antes mientras esperaban a las chicas. Pronto, tres chicas jóvenes y animadas agitaron sus manos y las llamaron. Llevaban vestidos de algodón de colores brillantes y tacones planos, luciendo entusiastas y reservados al mismo tiempo. Bucky hizo una seña y señaló a Luke y Rogers detrás de él mientras decía, «Chicas, son mis amigas». Las chicas, ignorando la pequeña y delgada figura en el medio, miraron a Luke, una por una. Actualmente, Steve Rogers aún no era el Capitán América con una constitución enorme y músculos fortalecidos, y no existía el llamado culo americano. Naturalmente, no podía atraer a estas jóvenes. Sin embargo, Luke, por otro lado, se veía bastante bien. El pulcro cabello corto y negro y el rostro joven ligeramente severo podían hacer que cualquier chica se sintiera interesada en él. No seas terco, Rogers. Tienes que divertirte un poco. Bucky dijo mientras colocaba sus manos sobre los hombros del hombre delgado. Mientras que Luke, que ahora caminaba al frente, estaba rodeado por las jóvenes, escuchándolas parlotear sobre cosas aburridas. Pronto cruzaron el área con los globos de metal. Pasando por unas pequeñas salas de exposiciones, entraron en la zona núcleo. Bienvenido al pabellón de maravillas modernas, la voz del narrador se detuvo levemente, y luego, con mayor profundidad en su tono, continuó, el mundo del futuro. Un mundo más grande. Un mundo mejor. Todo comienza con Industrias Stark. La gente que iba y venía aplaudía y gritaba de admiración, con una mirada novedosa en los ojos. El muñeco de acero en la vitrina de vidrio, el modelo de avión que colgaba del techo y el muro cortina de vidrio que muestra los inventos de Howard Stark, sin duda se trataba de productos bastante avanzados y emergentes que el público encontraba muy atractivos. Sin embargo, Luke no se sintió muy entusiasmado con estos. Él era del siglo XXI y ya había visto suficientes películas de ciencia ficción para emocionarse con las exhibiciones de esta exposición. Los artilugios colocados como vitrinas difícilmente podían despertar su interés. Sin embargo, las chicas, que sostenían sus brazos de izquierda a derecha, estaban tan sorprendidas como si hubieran encontrado un mundo completamente nuevo. Le dio a Luke un dolor de cabeza. A veces, quería ser como Rogers, paseando detrás con una taza de palomitas de maíz, disfrutando el momento en paz. Como si sintiera el estado de ánimo de Luke, Rogers, que estaba de pie detrás de ellos, tomó unas palomitas de maíz y se las tiró a la boca con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, Luke se sintió aliviado pronto. Las dos chicas a su alrededor de repente gritaron como fans y corrieron a la base del escenario principal del área de exhibición. Damas y caballeros, señor Howard Stark. El anfitrión en el escenario anunció cuando se abrieron las cortinas. Varias mujeres hermosas con chalecos ajustados y smoking negro hicieron una excelente actuación frente a un auto rojo. Luego, Howard Stark, con bigote, subió al escenario. Hubo un estallido de aplausos violentos de la audiencia. Howard Stark, el hombre de la época. Un joven genio con una mente inteligente. Sin embargo, los escándalos amorosos de este genio nunca parecieron detenerse. Howard, quien salió de detrás de escena, no saludó a la audiencia sino que besó profundamente a una hermosa chica en el escenario, con una sonrisa confiada y encantadora en su rostro. Este tipo es realmente el padre de Iron Man, no puedo negar eso. De pie entre el público, Luke se sintió bastante impresionado.
Pensar en Iron Man, quien una vez tuvo la fantástica hazaña de acostarse con todas las chicas de portada de la revista Playboy durante un año, le hizo sentir que ser coqueto y tener muchas aventuras era la verdadera herencia de la familia Stark. Damas y caballeros, ¿qué pasaría si les dijera que en unos pocos años su automóvil ni siquiera tendrá que tocar el suelo? Movió el micrófono, sacó un pañuelo y se secó los labios mientras el público, con audibles jadeos, asimilaba lo que había dicho. Parecía disfrutar de las miradas de la audiencia mientras hablaba de la tecnología innovadora de su empresa. Luego hizo una seña a las chicas guapas para que quitaran las ruedas del auto rojo. De pie en el escenario, Howard Stark no era como un científico, pero era más un mago que también estaba bien versado en habilidades de actuación. Sabía cómo captar la atención de la audiencia. Con la tecnología Stark Gravity Reversion, podrás hacer precisamente eso. Howard sonrió y encendió la energía moviendo la palanca en el podio. El automóvil, cuyas ruedas se habían quitado, comenzó a flotar lentamente en el aire. Esta escena mágica hizo que el público contuviera la respiración. Capítulo 7. Dr. Abraham Erskine, el creador del suero Super Soldier. La comisura de los labios de Luke se crispó cuando escuchó a Howard Stark hablar sobre cómo estaba a punto de cambiar el futuro. Luke no tenía ningún interés en todas estas tonterías. Aunque el hombre frente a él puede ser considerado como una de las personas vivas más inteligentes del mundo, a veces actuó de manera un poco inmadura, similar a su hijo, Tony Stark. Ambos tenían una característica común o una característica que estaba en sus genes. No fue fácil lidiar con ellos. Quizás esto pueda llamarse un problema común entre los genios. Mientras todos estaban concentrados en Howard Stark, Luke se escabulló de la multitud para deshacerse de las chicas deslumbradas. Justo cuando volvió la cabeza, vio la delgada espalda de Roger. Pasó entre la multitud y caminó hasta la estación de reclutamiento no muy lejos. Luke respiró hondo de pie en la entrada principal. Sabía que este iba a ser el comienzo del Capitán América. Metió las manos en el bolsillo y pensó en lo que debería hacer a continuación. Aunque se puede decir que hasta ahora todo iba según la trama. Pero quién sabe cuándo llegará su trampa. Mientras pensaba qué hacer, Luke vio la figura de un anciano. Tenía el pelo gris, estaba un poco calvo y gafas en el puente de la nariz. Abraham Erskine. Luke lo reconoció en un instante. Abraham Erskine, el desarrollador del suero del supersoldado y el científico alemán cuyo suero prototipo convirtió al líder de Hydra en Cráneo Rojo, ahora caminaba lentamente hacia la estación de reclutamiento. Luke, que estaba a punto de entrar en la estación de reclutamiento, de repente se puso serio. ¿Alguien lo está siguiendo? Vio que detrás de Abraham Erskine, unos hombres de traje negro, con sombreros redondos, lo seguían de cerca. Había protuberancias visibles alrededor de sus cinturas, su expresión era nerviosa mientras miraban a su alrededor. No parecían turistas comunes y corrientes, y los bultos en sus desperdicios le daban a Luke un mal presentimiento. De repente, un pensamiento pasó por la mente de Luke: ¿Hydra? Como creador del suero del supersoldado, el Dr. Erskine fue una espina en los ojos de Hydra. Red Skull haría todo lo posible para deshacerse de esta variable. Una vez que los aliados tengan la oportunidad de producir en masa el suero de supersoldado y crear una gran cantidad de supersoldados, no habrá suspenso con respecto al resultado de la guerra. Con esos pensamientos cruzando por su mente, Luke entró en la estación de reclutamiento. Steve, Bucky finalmente volvió a sus sentidos después de la sensacional actuación de Howard Stark y se volvió para mirar a su amigo, solo para descubrir que había desaparecido hacía mucho tiempo. Luke se volvió hacia el otro lado, pero tampoco esperaba no ver a Luke. ¿Qué pasa? ¿A dónde fueron los dos? Bucky estaba a punto de salir, sin embargo, las chicas lo llevaron a rastros a la exposición. La guerra no es para ti. En la estación de reclutamiento, Rogers fue rechazado nuevamente. El oficial que reclutó soldados en el ejército vio su delgado cuerpo y emitió su juicio sin siquiera pensar en nada. Ni siquiera leyó el formulario de solicitud. Aunque Rogers argumentó, sus palabras fueron ignoradas. No importa lo que dijo, el oficial simplemente negó con la cabeza. En su opinión, enviar a este hombrecito delgado a la guerra no era diferente de matarlo. Al final, el oficial se impacientó: todavía puede servir al país sin unirse al ejército. Necesitamos trabajadores de fábrica con urgencia. Puede ir a la fábrica para ayudar en la fabricación de armas para la línea del frente, o puede encontrar otro trabajo. Rechazó el formulario de solicitud de Rogers, con una expresión indiferente en su rostro.
Serás una carga para los demás en la guerra. En lugar de esto, es mejor quedarse en el país. Escucha, chico. No arriesgues tu vida así. No todo el mundo tiene la oportunidad de quedarse en casa. El oficial no entendió por qué este pequeño quería unirse al ejército. ¿No sería mejor quedarse en Estados Unidos? Por no hablar de los horrores de la guerra, su vida estará más segura aquí. No importa cuán preciosa sea la medalla de honor, puede ser más importante que la propia vida. ¿Quién no sabe que las potencias aliadas y del eje luchan sin parar? Todos los días ambos bandos perdían miles de hombres. Dios sabe cuántos cadáveres quedaron pudriéndose en las trincheras, sin posibilidad siquiera de darles un entierro honorífico. Señor. Quiero luchar por el país. Y no seré una carga para nadie. El oficial de reclutamiento evitó los ojos firmes de Rogers y simplemente negó con la cabeza. Incluso él necesita seguir algunas reglas, no puede simplemente reclutar a un soldado no calificado. Su argumento pronto atrajo la atención de Abraham Erskine. Miró a Rogers, que estaba deprimido, y pareció pensar en algo. Va exactamente como la trama. Luke miró en silencio desde un rincón con una pequeña sonrisa en los labios. Pero de repente se retractó de su sonrisa, cuando notó que los hombres de traje negro que seguían detrás de Abraham Erskine se acercaron. Con ojos fríos e intenciones asesinas, lentamente movieron su mano derecha hacia el bulto de su cintura. En ese momento, uno de los hombres se metió el abrigo y sacó una pistola oculta. Apuntando al Dr. Abraham Erskine, apretó el gatillo en el segundo siguiente. Estallido. Capítulo 8. Salvando al Dr. Erskine. Estallido. Tan pronto como se disparó el arma, la multitud en la estación de reclutamiento cayó inmediatamente en el caos. Con gritos de pánico, comenzaron a correr en todas direcciones, tratando de no ser alcanzados por ninguna bala. Aquellos reclutas que aún no se habían alistado de repente huyeron como hormigas, sin idea de lo que estaba pasando. Nunca habían estado en un campo de batalla, ni habían recibido ningún entrenamiento formal, así que no tienen idea de qué hacer. El guardia de seguridad en la puerta cayó al suelo mientras la sangre salía a borbotones por el agujero de bala del sombrero blanco en su cabeza. Callar. Luke, que estaba escondido a un lado, levantó al Dr. Erskine caído del suelo y corrió hacia el pasillo. Las balas seguían lloviendo por detrás, golpeando las paredes y creando escombros y polvo en todo el pasillo. Luke buscó a Rogers y lo encontró escondido detrás de una mesa con las manos cubriéndose la cabeza. Sostuvo al Dr. Erskine y corrió hacia Rogers. De repente, Luke no pudo evitar pensar en un extraño pensamiento. Si el futuro Capitán América muere, ¿en qué dirección conducirá el futuro? ¿Habrá un nuevo héroe? ¿O ganarán los alemanes y Red Skull conquistará el mundo? Bang bang bang. El disparo interrumpió los pensamientos de Luke. Miró al nervioso Dr. Erskine y le susurró: quédese aquí. No vaya a ningún lado. En el pasillo, se escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Debajo de la mesa, Luke emergió lentamente. Se sacó la Colt M1911 de la cintura, respiró hondo y salió corriendo hacia el pasillo. 5 minutos antes fuera de la estación de reclutamiento. ¿Perdiste al Dr. Erskine? Lo más probable es que los espías alemanes estén escondidos en la ciudad, tratando de capturar y matar al Dr. Erskine. ¿No entiendes lo importante que es? Empieza a buscarlo. Una mujer oficial estaba reprendiendo a los guardias de seguridad con una expresión gélida. Los guardias de seguridad vestidos de civil asintieron repetidamente, tratando de reprimir la mirada desdeñosa en sus ojos. Esta es una época tempestuosa y la condición de la mujer no se ha tomado en serio. La mayoría de la gente todavía sostenía la idea de que las mujeres deberían quedarse en casa como esposas y hacer las tareas del hogar. No había necesidad de salir a la calle. Incluso si la oficial femenina fría y severa frente a ellos era su superior, el respeto en sus ojos de los guardias de seguridad era meramente superficial. Nos separaron de él. Había demasiada gente en la puerta de la expo. ¿Quién sabe a dónde fue el viejo alemán? Uno de los guardias de seguridad se defendió. Se llama Dr. Abraham Erskine. La mujer oficial corrigió. Esto no puede cambiar el hecho de que él y Hitler son del mismo país. Otro guardia de seguridad respondió con una expresión de desprecio. Debido a la propaganda deliberada del gobierno, el público sentía un profundo odio por los alemanes. Incluso si Abraham Erskine estaba ahora con las potencias aliadas, los prejuicios contra él simplemente no podían detenerse. Estallido. En ese momento escucharon un disparo claro procedente de la cercana estación de reclutamiento. Un grito reprimido de dolor se escuchó débilmente tan pronto como se disparó el disparo.
Y pronto la gente salió corriendo del edificio. Su expresión se puso pálida, dando a los guardias de seguridad una mirada fría, rápidamente se movió hacia el ruido. 3 minutos después. La oficial corrió a la estación de reclutamiento seguida por un equipo de soldados totalmente equipados. Encontraron varios cadáveres fríos en el suelo y el olor acre de la sangre por todas partes en el pasillo. Médico. La oficial femenina finalmente tuvo un suspiro de alivio cuando vio al Dr. Erskine sano y salvo. Ahora estaba en la lista de protección de más alto nivel de los militares y también era una gran preocupación para los alemanes. Todos entendieron ahora el valor del suero Super Soldier creado por el Dr. Abraham Erskine. Podría acabar con esta guerra. El delicado equilibrio entre ambos lados cambiaría y luego se convertiría en una masacre unilateral. Al final, todo el futuro puede verse influido. Esta gente, deberían ser los espías que enviaron. El Dr. Erskine, que ahora se había recuperado del pánico, dijo con calma. Parece que Smith realmente no quiere que viva más. La mujer oficial asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Luego, miró a los dos jóvenes junto al Dr. Erskine. Había un claro estado de alerta en su mirada. Afortunadamente este tipo me salvó. Luego, volviéndose hacia uno de los hombres a su lado, dijo. Por cierto, todavía no sé tu nombre. Vio que Luke solo se deshacía de los 3 espías que vinieron aquí para asesinarlo, y aunque era uno de los guardias de seguridad enviados por el gobierno para protegerlo. Pero a juzgar por los ojos alerta de la mujer oficial, este hombre no era del gobierno. Mi nombre es Luke. Luke Cavill. Capítulo 9. Conociendo a Peggy Carter. Luke guardó el arma con una sonrisa mientras se presentaba. No esperaba encontrarse con el Dr. Abraham Erskine y Peggy Carter, de esta manera. Así es. La mujer oficial parada frente a él será una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D. En este momento, debería ser agente de la Oficina de Servicios Estratégicos. Responsable de proteger a Abraham Erskine y participar en el proyecto Super Soldado. ¿Mataste a estos espías? Peggy Carter dijo mientras miraba los cadáveres. Tienes buenas habilidades. Mientras escudriñaba los cuerpos de los espías, descubrió que los 3 habían muerto de un solo disparo. No hubo rastros adicionales de haber sido golpeado. Todas las balas habían alcanzado las partes vitales, matándolas instantáneamente. A juzgar solo por las heridas, dedujo que Luke debía tener una buena puntería. Además, no había pánico ni ninguna otra emoción intensa en sus ojos, incluso después de matar a 3 personas. No importa cómo se mire, no es obra de un principiante. Una actuación tan asombrosa fue la razón por la que Peggy sospechaba. ¿Cómo era posible que los jóvenes ordinarios de Brooklyn se llevaran a los espías alemanes con tanta indiferencia? Si esto fuera cierto, entonces los aliados habrían capturado Berlín hace mucho tiempo y habrían puesto fin a esta guerra. Bueno, aprendí algunas habilidades de autodefensa. Luke respondió casualmente. Aprendió a pelear y disparar de su tío Frank hace mucho tiempo. Este último incluso pensó en entrenar a Luke para que fuera un gángster. Las pandillas irlandesas estaban aumentando rápidamente, pero simplemente les faltaban algunos buenos que pudieran manejar los asesinatos. Desafortunadamente, Luke no tenía ningún interés en seguir ese camino. Aunque trabajó duro para aprender a pelear y disparar, e incluso insistió en hacer ejercicio, fue solo para aumentar sus medios de autoprotección. No era un tipo tonto que soñaba con convertirse en el padrino de un gángster. Doctor, no es seguro aquí. Vámonos primero. La mujer oficial apartó la mirada de Luke y miró al Dr. Erskine y susurró suavemente. Investigaremos todo esto después. Ok. El Dr. Erskine asintió, luego miró a Luke y dijo. Mantendré tu nombre en mi mente, Luke. El Dr. Erskine estuvo aquí porque Howard Stark lo invitó a la Exposición Mundial del Mañana. Sin embargo, después de conocerlo, el Dr. Erskine sintió que el joven y prometedor señor Stark era más como un hombre de negocios. El entusiasmo por ascender hacia la cima de la ciencia era mucho menor que su interés por acumular riquezas y perseguir mujeres. Por lo tanto, al final, los dos solo intercambiaron algunas palabras, y luego no hablaron mucho sobre otros temas importantes. ¿Es él tu amigo? Antes de irse, Erskine miró a Steve Rogers a un lado. Por alguna razón, estaba muy interesado en este hombre pequeño y delgado. Quizás fue la conversación entre la otra parte y el oficial de la estación de reclutamiento lo que le trajo algunos recuerdos al corazón de Erskine. Como desarrollador del suero Super Soldier, Abraham Erskine conocía su peligro y los efectos secundarios que tenía. Ya he creado un demonio y no quiero crear más.
Por lo tanto, Erskine siempre estaba buscando un candidato adecuado para ser el próximo supersoldado que haría mal uso de sus poderes y entendería la misericordia. Sí, y su nombre es Steve Rogers. Luke detuvo a Steve y dijo, mi amigo aquí realmente desea luchar por nuestro país. Aunque su físico está por debajo de la media, su sentido de patriotismo es como nunca antes se había visto. Oh. Erskine asintió con una mirada pensativa y abandonó la escena. La mujer oficial no se quedó más tiempo y también lo siguió, pero miró con recelo a Luke antes de irse. Mientras que los soldados se quedaron atrás para investigar la escena y limpiar el desorden. Luke, ¿quiénes eran? Steve, que sobrevivió al incidente, no tenía idea de lo que había sucedido. Luke curvó los labios y dijo suavemente mientras acariciaba sus delgados hombros. Alguien que podría cambiar tu destino. No esperaba entrar en el radar de los militares de esta manera. Me temo que Peggy Carter investigará con detenimiento mis antecedentes. Pero no le preocupaba que la Oficina de Servicios Estratégicos esté destinada a no encontrar nada. Su enemigo era Hydra y Luke no tenía absolutamente ninguna relación con los llamados espías y asesinos alemanes enviados por Hydra. Todo lo que acaba de hacer fue terrible. Steve, que todavía no tenía mucha idea de lo que había sucedido, todavía tenía algunos temores persistentes. El oficial de la estación de reclutamiento que estaba discutiendo con él antes ahora estaba en un charco de sangre. Sus ojos hundidos habían perdido todo el color cuando la sangre se filtró por su frente debido a la bala alojada dentro de su cabeza. Si pisas el campo de batalla, encontrarás más de esas cosas y serás testigo de más compañeros muertos. Luke suspiró. Había visto al tío Frank limpiar las casas. Incluso personalmente resolvió algunos gánsteres problemáticos. Hacía mucho que estaba acostumbrado a la sangre y la muerte. ¿Tengo siquiera la oportunidad de ir a la guerra? Steve está un poco frustrado, ha sufrido muchos rechazos. Donde quiera que fuera, todos los que conocía, solo tenían una respuesta, que no podría hacerlo y que debería quedarse atrás. Incluso su mejor amigo Bucky no fue la excepción. Habrá una oportunidad. Luke asintió levemente. Parecía más seguro que el propio Steve. Sintiendo la mirada perpleja de Steve sobre sí mismo, Luke cambió de tema y lo arrastró fuera de la estación de reclutamiento. Está bien, vayamos a buscar a Bucky. Necesitamos disfrutar nuestro tiempo mientras los tres todavía estamos juntos. Capítulo 10. Ver al tío Frank. El día siguiente. Luke se levantó temprano de la cama, se preparó para un nuevo día y continuó su entrenamiento diario para convertirse en cierto tipo calvo de su vida anterior. Flexiones, sentadillas, abdominales, correr. Cuando terminó su rutina de ejercicios, ya eran más de las 8:30. Bucky debería haber abordado el barco. Luke se dirigió a encontrarse con Rogers. Habían planeado despedir a Bucky, pero el sargento James Barnes, que se dirigía a Inglaterra, no lo permitió y dijo que podría emocionarse un poco. Su última noche fue increíble, con un uniforme militar bien planchado y algunas líneas cursis. Bucky pudo ligar con algunas chicas bonitas. Buenos días, Luke. El dueño de la floristería de abajo parecía entusiasmado y continuó en voz alta. Frank te está buscando, parecía enojado por algo. Muy bien, gracias, tío Ray. Luke se detuvo, cambió de dirección y caminó hacia la casa de su tío Frank. Probablemente se debió al gánster callejero de ayer, que debió haber ido a quejarse con su jefe, y luego le llegó la noticia a su tío a través de la banda irlandesa. 10 minutos después, Luke sacó la llave de debajo del felpudo y abrió la puerta. Tío Frank, te traje champiñones asados y papas fritas de la tía Berta. Llevando un rico y humeante desayuno, Luke entró en la sala de estar y vio a un anciano con el pelo gris y una cintura desvencijada. Incluso desde su figura débil y superficial, se puede ver fácilmente la sombra dura y fuerte de su juventud. Luke. Eres un niño molesto. Al ver a Luke, el anciano maldijo enojado. Ese hijo de puta de Hobson fue a quejarse de nuevo, señor. Otfa, diciendo que le dio una paliza a su hermano pequeño. Hobson tuvo que decirle al señor. Ofa incluso este tipo de cosas. No le dijo al señor. Ofa cuando su madre murió mientras estaba sentada en el baño, la semana pasada. Luke fingió sorprenderse, sin dudarlo, sacó los platos, cuchillos y tenedores del armario. Come mientras esté caliente. La tía Berta te agregó carne especialmente en estos hash browns. El anciano llamado Frank se sentó a la mesa y dijo. No trates de comprarme con esto, Luke, bastardo desordenado, ese tipo italiano anoche, esto es increíble. Tan jodidamente sabroso. No importa cuánto lo coma, nunca me cansaré de esto.
Bueno, resulta que la buena comida puede calmar el temperamento de cualquiera. Después de que Frank comió hasta saciarse, no mencionó a Hudson ni a su hermano menor. Lo que hizo fue persuadir a Luke para que se uniera a la creciente pandilla irlandesa. El señor O'Fa lo valora mucho. Esa idea de hacer negocios con el cuartel era buena, le permitió a la pandilla tener en sus manos algunas armas, de lo contrario nos hubieran eliminado hace mucho tiempo. Esos italianos ya no son arrogantes. Frank no podía entender por qué su sobrino no deseaba unirse a la pandilla. Otros gánsteres callejeros de Brooklyn harían cualquier cosa para unirse a la pandilla y convertirse en uno de ellos. Porque nadie se metería con ellos con la pandilla detrás de ellos. Luke se preparó una taza de café y con una leve sonrisa, respondió, no me interesa. Sería mejor volver a la escuela que ser un gánster. Sabía que este era el período más turbulento de la historia de Estados Unidos, como decían los periódicos. Violencia. Es tan estadounidense como Cherry Pie. Con el inicio de la Guerra Mundial, varias bandas surgieron continuamente. Al principio, la mayoría de ellos eran grupos de inmigrantes pobres, como irlandeses e italianos. A diferencia de los inmigrantes británicos y alemanes, que llegaron con grandes cantidades de dinero para establecerse en América del Norte, estos inmigrantes estaban en la indigencia. De hecho, se les llama inmigrantes porque siguen cambiando de lugar y siguen siendo personas de abajo. Muchas personas ni siquiera pueden alquilar casas y solo pueden hacer trabajo manual para valerse por sí mismas. Estos grupos de inmigrantes habían ido formando barrios marginales. Así nació también la cocina del infierno de Nueva York. Un filósofo dijo una vez, el nacionalismo a menudo coloca la pobreza del país en su corazón, convirtiéndolo básicamente en una crítica. Debido a que los irlandeses y los italianos son católicos, se los consideraba groseros, incapaces de establecerse en América del Norte, que estaba dominada por los protestantes. La exclusión y la discriminación omnipresentes dificultaron la vida de estos grupos de inmigrantes. Por lo tanto, para luchar contra la explotación laboral y la persecución religiosa, los irlandeses e italianos formaron lentamente varios grupos violentos. Esta era la forma embrionaria de la pandilla estadounidense. Capítulo 11. Aumento del impulso de las pandillas. Las pandillas en ese momento eran solo un grupo de personas pobres, y nadie las tomaba en serio. No fue hasta más tarde que comenzaron a surgir grupos especiales llamados familias. Eran profesionales que nacieron después del auge de la sociedad industrial, y su principal responsabilidad es recaudar fondos de campaña para los candidatos de los partidos políticos y comprar votos para sus elecciones. En el pasado, nadie hubiera valorado a esos grupos de inmigrantes debido a su bajo estatus y pobreza. Pero las familias descubrieron profundamente su valor y las bandas formadas por los trabajadores al principio cambiaron gradualmente. Uno consiguió mucho ron para beber y el otro proporcionó votos estables a los políticos. Las dos partes se llevaron bien. Sin embargo, nadie esperaba el desarrollo posterior. La prohibición proporcionó mucha riqueza a estas bandas, junto con el auge de los sindicatos, los movimientos laborales también se hicieron frecuentes. La prohibición fue una prohibición nacional de la venta e importación de bebidas alcohólicas que duró de 1920 a 1933. Pero su contrabando dio mucha riqueza a las pandillas y las familias. Estos gánsteres finalmente habían encontrado un lugar en el orden social. Por un lado tenían mucha riqueza, mientras que por el otro contaban con el respaldo de los políticos por su poder de generar votos. Todo esto jugó un papel importante en el auge de los gánsteres. Al igual que la pandilla irlandesa de la que formaba parte el tío Frank, tenían una relación muy estrecha con el alto ejecutivo de la Hermandad Nacional de Conductores de Camiones, el Sr. Jimmy Hoffa. Este sindicato representó a casi 1 millón de camioneros y trabajadores de almacén, y luego llegó a 2,3 millones de miembros en su punto máximo. Se puede decir que si uno se postulaba para alcalde o concejal y si pueden obtener ayuda del sindicato, entonces ya era una victoria para ellos. Las pandillas, los sindicatos y los políticos se unen en una estrecha cadena de intereses. Es una pena que esta gloria no dure mucho. Luke reflexionó en silencio sobre ello. Ya sea irlandés o italiano. Su poder fue solo temporal. Incluso si el primero logró elegir a Kennedy como presidente, y el segundo tenía estrechos vínculos con Edgar Hoover, el primer director del FBI. Es solo QE. Los gánsteres son, después de todo, un producto deformado del orden social. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente disminuirán y se reducirán a herramientas en manos de políticos y ricos. Sería difícil recuperar la gloria del pasado. Para maravillarse, un gánster no tiene futuro.
incluso si se convierte en padrino o cabeza de familia. Estos eran los pensamientos internos de Luke. Al ver la mirada indiferente de Luke, Frank finalmente perdió la calma. ¿Por qué eres tan terco? ¿No puedes hacer lo que te pido? Únete a la pandilla y tendrás un futuro seguro, podrás tomar mi asiento. ¿Por qué no quieres? Deja de desperdiciar tu vida. El mundo no te aceptará por nada. Tenía una buena relación con el señor Jimioza de la Hermandad Nacional de Conductores de Camiones y no deseaba arruinarla. Después de jubilarse, puede obtener un puesto como presidente honorario en una rama del sindicato. Aunque era solo un puesto sin poder, iba a recibir un buen salario todos los meses. Si Luke se unió a la pandilla, entonces existía la posibilidad de que el señor Ofa pudiera ayudar a Luke a asentarse en su vida. Tío Frank, no te preocupes por mí. Aquí, cúbrete con una manta, todavía hace frío afuera. Luke no refutó y puso una manta gruesa sobre las piernas de Frank con una sonrisa. Si seguía al Capitán América y se unía a los Howling Commandos, realmente podría ser un héroe de guerra. Desafortunadamente, incluso si uno se convierte en héroe, sigue siendo una herramienta o una mascota a los ojos de los políticos y los ricos. Entonces Luke tuvo otra idea. Mientras tanto, en un campamento militar en algún lugar de Nueva York. En la sala de conferencias, la mujer oficial informa sobre el incidente en la estación de reclutamiento a su jefe. Coronel Phillips, creo que ese tipo llamado Luke Cavill tiene un problema. Capítulo 12. La decisión de la Reserva Científica Estratégica. En algún lugar de un campamento militar, Nueva York. En la sala de conferencias, la galante mujer oficial estaba informando a su superior. Coronel Phillips, creo que algo anda mal con ese tipo de Luke Cavill. Carter resumió brevemente el ataque que el Dr. Erskine encontró cerca de la sede de la World Expo of Tomorrow y luego habló sobre Luke, quien figuraba entre los sospechosos. He visto las heridas de los espías alemanes. Todas fueron de un solo disparo. La gente común no puede hacer esto. Cavill debe haber practicado la puntería y es bastante bueno en eso. La mujer oficial concluyó con certeza en su tono. Después de dejar la estación de reclutamiento, las dudas en su mente nunca desaparecieron. Ese joven de Brooklyn mató sin ayuda a más de un espía entrenado profesionalmente. Se sintió increíble. Había demasiadas cosas que no tenían sentido. Por lo tanto, Carter creía que probablemente se trataba de un complot de Hydra. Al sacrificar a esos espías alemanes, querían acercarse al Dr. Erskine. Entonces, implementarán su plan malvado. Alemania prefirió secuestrar más que matar al Dr. Erskine. El valor de Super Soldier Serum simplemente no puede pasarse por alto. Quien lo haya obtenido podrá influir en el curso de la guerra mundial. Tal amenaza y potencial simplemente no se pueden ignorar. El coronel Phillips, que estaba sentado en su asiento, negó con la cabeza y susurró. No es un problema. Envíe a alguien a investigar a Luke Cavill. Sus padres eran inmigrantes irlandeses, murieron muy temprano. La administración se compadeció de él, y tenía excelentes calificaciones y tenía un talento académico. Incluso le ofrecieron una beca todos los años, pero luego abandonó la escuela secundaria después de cumplir los 17 años. ¿Por qué abandonó la escuela? Carter estaba desconcertado. Debe saber que los inmigrantes irlandeses no son bien recibidos. Es muy común ser intimidado y discriminado. Como resultado, Cavill a menudo peleaba con otros estudiantes en la escuela. Cuando los maestros se encontraban con esto, tenían que llamar a sus padres, pero bueno, no tenía padres. El coronel Phillips se encogió de hombros y dijo con impotencia. Después de luchar contra los matones, todavía tenía que lidiar con adultos irracionales. Para un joven de 17 años, no era algo fácil de manejar. Carter se quedó en silencio. Puede imaginar lo difíciles que fueron esos años para Luke Cavill, que era huérfano. Pero, ¿de dónde sacó el arma y cómo aprendió a puntería? Carter preguntó vacilante. A través del relato del coronel, ella disipó sus sospechas internas. Sin embargo, Carter no entendía cómo un joven corriente de Brooklyn podía disparar con tanta precisión. El tío de Cavill, Frank, es un veterano, del tipo que en realidad sobrevivió del campo de batalla a través del combate. Luego se unió a las bandas irlandesas e hizo un poco de trabajo sucio. Ahora, está a punto de retirarse como presidente honorario de uno de los camiones sucursales del sindicato de conductores. El coronel Phillips le informó sobre los resultados de la investigación. Sabía que Carter siempre había sido competitiva y buena en su trabajo. Es solo que estaba algo obsesionada con demostrar que no era inferior a ningún hombre. A veces, el coronel Phillips tenía dolor de cabeza debido a esto.
No habría tenido tan buen temperamento si la otra parte no hubiera sido británica y no fuera una facción del ejército estadounidense. Después de todo, The Strategic Scientific Reserve tenía miembros muy diversos, con personas talentosas reclutadas de todo el mundo y de todos los géneros. Carter fue uno de ellos. Luke Cavill no es un espía alemán. No tiene nada que ver con los alemanes. No creo que Hitler, por muy capaz que sea para provocar a la gente, pueda hacer que un joven que creció en Brooklyn se convierta en un espía. Para Alemania. Claro, Cavill hizo algunas cosas solapadas, pero la Reserva Científica Estratégica no está interesada en eso, e interferir en las peleas de pandillas no es nuestro trabajo. Estamos en contra de la Hydra, y ganar esta guerra al derrotar al Eje es nuestro apuntar. El coronel Phillips enfatizó la última parte, y le indicó que dejara de fastidiarlo por Luke. No quería que Carter revolviera este nido de avispas, que eran las bandas irlandesas. Esa gente ahora se ha unido a los sindicatos y ha ayudado a los políticos a reunir votos e interferir en las elecciones. En los últimos años, su poder se había incrementado exponencialmente. Incluso el coronel Phillips no deseaba provocar problemas tan innecesarios. Dios sabe cuántos abogados de Capitol Hill estaban detrás de ellos. En cambio, pareció pensar en algo y dijo, Erskine parecía estar muy interesado en esos dos. Luke Cavill, ¿y cómo se llama el otro tipo? Steve Rogers, respondió Carter. Sí, sí. Erskine quiere llevarlos a ambos y reclutarlos para el campamento Lake. El coronel Phillips reflexionó un momento y preguntó, ¿qué opinas de esto, Carter? Camp Lake, en la superficie, era un lugar para entrenar reclutas. Sin embargo, el propósito real era seleccionar sujetos de prueba a los que se les inyectaría el suero Super Soldier. La intención de Erskine era, sin duda, conseguir que Luke Cavill y Steve Rogers fueran seleccionados. El coronel Phillips no creía que hubiera ningún problema con el primero. Luke era alto y fuerte, e incluso podía hacerse cargo de 3 espías alemanes él solo. Incluso si no fue seleccionado al final, no cambia el hecho de que se convertiría en un buen soldado. Pero, Steve Rogers. Ese tipo pequeño y flaco parecía como si pudiera ser arrastrado por una ráfaga de viento. Sería ridículo si los aliados tuvieran que ser salvados por un tipo así. Si esta es la idea del Dr. Erskine, entonces creo que está bien, coronel. Carter pensó por un momento y respondió. Bueno, entonces te dejo el asunto. Quiero verlos en el autobús a Nueva Jersey. El coronel Phillips asintió y entregó la tarea. De todos modos, pensó que con el físico de Rogers, probablemente ni siquiera pasaría el entrenamiento básico para los reclutas. En cuanto a ser seleccionado y convertirse en un supersoldado. Capítulo 13 Candidatos al suero supersoldado, y Toc Toc Luke, que había regresado a su habitación, abrió la puerta. Afuera, encontró a Rogers de pie con la oficial de aspecto helado. No pudo evitar preguntar sorprendido. ¿Qué está pasando, Steve? Pensó que la Reserva Científica Estratégica lo investigaría y tal vez incluso lo arrastraría para interrogarlo en nombre de la asistencia. Como persona importante protegida por los militares, Abraham Erskine les dio la razón perfecta para hacer lo que quisieran. Steve, ¿de qué estás tan feliz? Parecía que no pudo contener su sonrisa. Ser arrastrado para un interrogatorio era algo de lo que estar feliz. Luke. Ahora puedo unirme al ejército. Mañana partiremos hacia Nueva Jersey. Steve estaba tan feliz que casi gritaba mientras le daba la noticia. Sus días de depresión finalmente terminaron. Las cejas de Luke temblaron un poco cuando escuchó lo que Steve acababa de decir. Decidieron reclutarnos. A pesar de los cambios en la trama, Steve Rogers todavía estaba en camino de convertirse en Capitán América al igual que la línea de tiempo original. Pensé que el proceso sería un poco más complicado. Luke recogió sus emociones y recuperó la compostura. Parecía que el plan para obtener el suero supersoldado había completado su primera etapa. Luke Cavill, ¿estás dispuesto a servir a tu país y traernos honor en el campo de batalla contra el Eje? Carter preguntó con frialdad. Como si tuviera derecho a negarme, Luke miró a los 2 soldados con munición real que estaban detrás de Carter y pensó en silencio. Desde que decidí entrar en el radar de los militares y ya he despertado el interés del Dr. Erskine. En este momento, no había vuelta atrás. Dado que la organización ya tomó la decisión, yo. Luke resistió el impulso de decir algo patriótico en el acto y simplemente aceptó el reclutamiento militar. Al día siguiente, temprano en la mañana.
Luke, ahora reclutado en el ejército, empacó su equipaje y fue con Rogers, que estaba más que emocionado, a tomar un camión militar especial a Camp Lake en Nueva Jersey. Antes de partir, conocieron a varios miembros importantes de la Reserva Científica Estratégica. Por ejemplo, el coronel Phillips, de aspecto serio. El creador del suero supersoldado, Dr. Abraham Erskine. Howard Stark, muy conocido en Nueva York. Y, por supuesto, el agente Carter, que todavía tenía una expresión fría. Etcétera. La Reserva Científica Estratégica era una organización temporal especialmente establecida por los aliados para ganar la guerra. Fue aprobado personalmente por el presidente Roosevelt y los jefes de los países europeos. El objetivo principal de estas élites reunidas de varios campos era luchar contra la Hidra del Tercer Reich, una cierta organización malvada simbolizada por la monstruosa Hidra. El propósito secundario era implementar el plan del supersoldado y poner fin a la guerra que se extendía por el mundo. El líder actual de Hydra es Johann Schmidt, apodado Red Skull. Se decía que era miembro del círculo íntimo de Hitler. Su autoridad era tan alta que fue una de las personas cuya aprobación llevó a la formación de la policía secreta en Alemania. Red Skull no es quien fundó la Hydra, Luke pensó mientras se sentaba en un camión militar, balanceándose de un lado a otro. Recordó las caricaturas que mencionaban que el origen de la Hydra original era lo suficientemente temprano como para remontarse aún más. Red Skull acaba de usar este nombre. Había algunas similitudes entre él y su ídolo, Adolf Hitler. Luke, ¿crees que conoceríamos a Bucky? Preguntó Rogers, agarrando su bolso. Pensando en la expresión de sorpresa de Bucky cuando se entera de que se han unido al ejército y puesto un pie en el campo de batalla, no pudo evitar esperar su próximo encuentro. Luke se rió y dijo, Bucky ya debería haber llegado a Inglaterra e incluso podría estar luchando en la guerra mientras hablamos. Podía entender por qué Rogers estaba tan obsesionado con servir en el ejército. Durante mucho tiempo, este pequeño hombre se había burlado y acosado debido a su delgada figura. En tales casos, el futuro solo siguió dos caminos. Algunas personas, como Rogers, mantuvieron una actitud optimista y positiva, mientras que otros desarrollaron desconfianza y apatía autoimpuesta. Los primeros son pocos y distantes entre sí, mientras que los segundos son numerosos. Y esta fue probablemente la razón por la que Steve Rogers se convirtió en Capitán América. Era un hombre que siempre tuvo un enfoque positivo de las cosas. Rogers estaba ansioso por servir en el ejército, no por fuertes sentimientos patrióticos. No era el tipo de persona que estuviera ansiosa por obtener algunos honores y medallas militares. Este pequeño hombre delgado está tratando de demostrar que no era diferente a los tipos más fuertes. Luke, ¿por qué Howard Stark fue al campamento Lake? ¿También fue reclutado como soldado? Rogers preguntó con una cara curiosa. No sabía nada sobre el plan del supersoldado o la Reserva Científica Estratégica. Solo pensó que fueron a Camp Lake para recibir entrenamiento para nuevos reclutas. Stark no es lo mismo que nosotros, es un consultor científico. Un oficial superior en toda regla. Luke negó con la cabeza. Como dos nuevos reclutas, ¿cómo podrían compararse con Howard Stark? Ambos lados fueron tratados de manera diferente. Howard Stark pudo tomar un automóvil privado suave y cómodo y hablar y reír con un grupo de oficiales superiores en el camino. Por la noche, incluso podría salir y divertirse. Mientras que él y Rogers tuvieron que permanecer en el camión militar que se balanceaba como un barco que se tambalea. Luke sonrió significativamente, prepárate para vivir como un soldado, Rogers. Para Rogers, que estaba lejos de ser fuerte, la formación de reclutas no es una tarea fácil. Capítulo 14 Candidatos para el suero supersoldado, y una semana después. Steve, ¿estás bien? Luke, que terminó de arruinar, le entregó una toalla al hombrecillo delgado. Parecía que lo habían sacado del agua y su camuflaje militar estaba empapado de sudor. Su pecho subía y bajaba pesadamente, como si tirara del fuelle, emitiendo un fuerte resoplido y resoplido. Incluso el rookie más fácil de 5 kilómetros fue un desafío imposible para Rogers, que tenía una mala condición física. No, está bien. Solo necesito un descanso, y estaré bien. Luke miró a Rogers, que hablaba entre cada respiración que tomaba, temiendo que de repente se desmayara. Steve pudo perseverar hasta ahora, se obligó a ponerse de pie, de hecho estaba muy decidido. Independientemente de la asignación de entrenamiento de cada día, Rogers fue el último en terminar y el que obtuvo las peores calificaciones. Pero en términos de esfuerzos, no era inferior a los demás, a veces mejor que otros.
Me siento mucho mejor. Gracias, Luke. Después de algunas respiraciones, Rogers le dio las gracias con una sonrisa de agradecimiento. Si no fuera por la ayuda de Luke, su situación habría sido mucho peor. Para Rogers, Cam Lake no era diferente de las calles de Brooklyn. La gente confiaba en músculos fuertes y intimidaba a los débiles. Estos bastardos se pueden encontrar en todas partes. Afortunadamente, Luke se adelantó, de lo contrario, Rogers ya habría sido golpeado más de una vez. Acurrúcate. Un silbido agudo resonó y los reclutas, que hacía mucho tiempo que habían desarrollado un reflejo condicionado, se acercaron al trote y se pararon en una formación ordenada. Algunos de ellos habían aprendido por las malas lo que pasaba cuando desobedecían órdenes, o lo que pasaba cuando alguien actuaba como un idiota. Esa mujer oficial de rostro frío y acento británico no era tan débil como parecía. El recluta que recibió el golpe, Gilmer Odge, habló mucho sobre esto. Todavía tenía una tirita sobre el puente de la nariz. Es más, el entrenamiento físico de alta intensidad todos los días fue suficiente para liberar la energía extra de todos, al final del día estaban demasiado cansados para crear problemas. Según el informe de las últimas semanas, ¿qué recluta tiene las mejores puntuaciones y el mejor rendimiento? De pie no muy lejos, mirando a los nuevos reclutas a los que daban lecciones, preguntó el coronel Phillips. Es Luke Cavill. Carter, que sostenía la hoja de puntuación, arqueó una ceja. Realmente no esperaba que la respuesta fuera el joven de Brooklyn. No solo fue sorprendente su puntería, sino que su desempeño en otros sujetos de prueba fue excelente. Disparar blancos, marchar con peso, escalar alambre de púas y otros entrenamientos físicos. Luke pudo ganar fácilmente el primer lugar y dejó al que se colocó en segundo lugar, muy atrás. Lo sabía. Erskine, como dije, Cavill es el candidato más adecuado. Dijo el coronel Phillips mientras aplaudía. Miró a Luke, el hombre fuerte y robusto de la alineación, con admiración en sus ojos. La otra parte se ajustaba perfectamente a la definición e imagen de un buen soldado en la mente del coronel. Espera. Todavía tenemos tiempo. El doctor Erskine, que estaba cerca, respondió. Sus ojos no se detuvieron en Luke, sino que miraron a Rogers, quien se destacó en la alineación. Si tuvieran que elegir a un hombre grande y fuerte como el supersoldado. Entonces no hubo necesidad de que Erskine iniciara esta selección secreta en absoluto. Elige a cualquiera del ejército. En este mundo, nunca había escaseado de buenos soldados que supieran obedecer órdenes y tuvieran músculos fuertes. Sin embargo, fue bastante difícil encontrar una persona verdaderamente buena, necesitaban un supersoldado que tuviera fuerza pero que nunca la usaría mal. Erskine sabía que no tenía mucho tiempo, pero aún así eligió ser paciente y pensar con cuidado. Tenía grandes esperanzas de Rogers. Ese pequeño delgado tiene una cualidad poco común que toca el corazón de la gente. Me pediste que investigara la vida de Rogers. Sí, de hecho es un buen hombre. Pero, ¿qué va a hacer eso? Si los burócratas del comité saben que la elección para el supersoldado fue un tipo delgado que era tan flaco como un trozo de madera y ni siquiera puede terminar una carrera de 5 kilómetros, ¿qué pensarán? Dijo el coronel Phillips con descontento. En su opinión, la guerra era una cuestión de comparar la fuerza de ambos bandos, no el carácter de los soldados. La selección no ha terminado, el tiempo aún no ha terminado. Coronel, esperemos pacientemente un poco más. El doctor Erskine terminó la conversación. Pero esta vez, sus ojos estaban puestos en Luke. Capítulo 15. Dos soldados, un suero. Antes de irse, el doctor Erskine dijo mientras miraba a los soldados en entrenamiento. El general Patton dijo una vez. Las guerras se pueden librar con armas, pero las ganan los hombres. Definitivamente podemos ganar esta guerra porque tenemos los mejores soldados. La Reserva Científica Estratégica está compuesta por varios aliados nacionales. Los mejores y más brillantes del mundo libre se han reunido aquí. Nuestro objetivo es construir el ejército más poderoso de todos los tiempos. Y cada ejército tiene un líder. Para la semana que viene, elegiremos a esa persona. Y después de un momento de silencio, continuó. Será el primer supersoldado. Y enviará a Adolf Hitler al infierno con sus propias manos. Al final del programa de entrenamiento de 2 semanas para los reclutas, el coronel Phillips finalmente reveló a los reclutas el programa de selección del supersoldado. Sostuvo la hoja de puntuación de Carter en la mano y miró al alto y bien formado Luke. Como era de esperar, este joven de Brooklyn siguió siendo excelente en su actuación.
A juzgar por la calidad física y los resultados integrales de varios programas de entrenamiento, fue un merecido primer lugar entre los reclutas de Camp Lake. Este es el supersoldado que nuestro país necesita. El coronel Phillips quedó muy satisfecho con los resultados. Pero cuando sus ojos se posaron accidentalmente en el delgado y débil Rogers, no pudo evitar suspirar. A pesar del hecho de que la otra parte entrenó seriamente y nunca se aflojó, su físico naturalmente débil hizo que fuera muy difícil para él convertirse en un soldado competente. Realmente no sé lo que está pensando Erskine. El coronel Phillips estaba un poco molesto. Estaba bajo presión del comité y del ojo vigilante de la Casa Blanca. Si el supersoldado no podía satisfacer a los militares, entonces su carrera habría terminado. Es importante saber que varios países han invertido mucha mano de obra y recursos para establecer la reserva científica estratégica. Ahora, todos estaban esperando el resultado. Después de la reunión, los reclutas fueron despedidos. Sin embargo, los reclutas habían esperado a medias quién iba a ser seleccionado y lo estaban lamiendo las botas. Jefe Luke. Tu actuación debería ser la mejor de todos los nuevos reclutas. Deberías ser el supersoldado. De vuelta en el cuartel, Gilmer Odge, a quien Carter le había dado lecciones, era una de esas personas. Fue considerado un personaje de la mafia en la trama original. A menudo intimidaba al flaco Rogers, debido a su gran tamaño y sus duros golpes. Sin embargo, esta vez debido a Luke, las cosas fueron diferentes. Odge, que sintió satisfacción al intimidar a los débiles, sufrió la primera derrota de su vida. La noche antes de llegar a Camp Lake, Odge trató de burlarse de Rogers, pero Luke metió la cabeza en el inodoro. Pensó que sus puños eran lo suficientemente duros, pero Luke, que había golpeado a gánsteres, derribado pandillas y pintado casas, tenía mucha experiencia en la vida real. Fue como una oveja que se encuentra con un león, fue una masacre unilateral. Desde entonces, ninguno de los aprendices se atrevería a meterse con el dúo de Brooklyn. Odge, que estaba metido en el inodoro, se convirtió en el fiel ayudante de Luke. Lo seguía todos los días, llamándolo jefe. Como un lamebotas. Luke una vez se preguntó si este tipo tenía tendencias masoquistas, o si su cerebro estaba lleno de agua cuando estaba metido en el inodoro. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que los matones como Odge, que temían el acoso y la gente acosada, a menudo creían en el simple pensamiento de que los fuertes tienen la última palabra. Por lo tanto, era normal que actuara así. Con todo, Luke parece haberse convertido en la plantilla del rey de los soldados y había logrado dominar todo el campamento Leif sin darse cuenta. El coronel Phillips no solo elogió a Luke, sino que fue aclamado en todos los lugares a los que fue en el cuartel. Usa tu cabeza y piénsalo. Si las condiciones para seleccionar a los supersoldados fueran resultados de entrenamiento y músculos fuertes, entonces los militares no podrían simplemente elegir a alguien del ejército. Luke no trató a Odge de manera diferente solo porque este tipo lamía mucho. Sí, el jefe Luke tiene razón. Odge sonrió mientras limpiaba los barracones. Steve, no te desanimes. Puedo ver que el Dr. Erskine piensa muy bien de ti. Ignorando al adulador Odge, Luke se acercó a Rogers. El futuro Capitán América está algo deprimido en este momento. Cuando vio la excelente actuación de Luke y pensó en su pobre actuación, inevitablemente se deprimió un poco. No estaba pensando en convertirme en un supersoldado. Pero estoy empezando a preguntarme si mi decisión de unirme al ejército y servir fue la elección correcta. Tal vez Bucky tenía razón. Si no estás destinado a hacer algo, dar también es una especie de coraje. Rogers sonaba como si hubiera alcanzado un nuevo punto bajo en su vida, y su tono estaba lleno de dudas hacia sí mismo. A través de estos días de entrenamiento, finalmente se dio cuenta de lo débil que estaba. No lo creo. El Dr. Erskine te vio y te reclutó en el ejército, así que seguramente encontró algunas buenas cualidades en ti que vale la pena considerar. Confianza, ese es el secreto del éxito, no te dejes derrotar por un momento. Contratiempo. Un carácter de oro vale más que los músculos fuertes. Luke trajo un cuenco humeante de sopa de pollo para el alma, llenando los ojos de Rogers con luz y espíritu de lucha. Si continuaba con el buen trabajo y decía algunos dichos más inspiradores del futuro, tal vez el Capitán América lo consideraría un mentor espiritual. Entonces, ¿era posible aprender algo leyendo algunos lemas de marketing? Luke exhaló un suspiro de alivio cuando vio que el estado de ánimo de Rogers volvía lentamente a la normalidad. Después de todo, el Capitán América era una parte importante de su plan.
Durante el entrenamiento de 2 semanas para reclutas, Luke se distinguió sin disculpas y logró excelentes resultados. Y lo hizo obviamente para el suero del supersoldado. Fue solo eso. Sin embargo, no deseaba usar el uniforme de estandarte de estrellas y tomar el lugar del Capitán América. Incluso si me convierto en un supersoldado, los políticos inevitablemente me considerarán una mascota. No quiero actuar en el escenario y debutar como un ídolo. El pensamiento de Luke es muy claro. Los militares investigaron el suero del supersoldado. El verdadero propósito era formar un ejército invencible y poderoso. De esta manera, podrían marchar hacia Berlín y poner fin a la guerra. Según el desarrollo de la trama original, el Dr. Erskine será asesinado, la única muestra también será destruida y la fórmula del suero del supersoldado se perderá para siempre. La utilidad de Rogers en la guerra, como el único supersoldado, era a lo sumo como mascota para promover la compra de bonos de guerra, eso era lo que pensaban los políticos. Si Luke reemplazara a Rogers y se pusiera el uniforme de barras y estrellas, su final probablemente sería similar. Supongamos que lo hizo de manera diferente y salvó al Dr. Erskine. El siguiente paso sería la producción en masa de supersoldados. Luke todavía no tendría futuro, porque ya no sería el especial. Por lo tanto, después de mucha consideración, Luke decidió mostrar su excelente lado y se esforzó por ganarse la admiración del coronel Phillips y presionar más al Dr. Erskine. Con 2 candidatos adecuados, la historia puede progresar de manera diferente. Capítulo 16. Decisión del Dr. Erskine. Al anochecer, Erskine fue a buscar a Luke, que estaba descansando en el cuartel. El científico alemán no se anduvo con rodeos y explicó el motivo de su llegada. El coronel Phillips cree que eres el mejor candidato para supersoldado. ¿Qué opinas, Luke? Sintiendo esa mirada escrutadora, Luke mantuvo la calma, después de pensarlo un momento, respondió sin dudarlo. Lo que un supersoldado necesita poseer no es solo un cuerpo fuerte, sino que es conocer la compasión y tener un buen corazón. Pudo ver que el Dr. Erskine lo estaba probando. Rogers siempre fue la persona adecuada en la mente de la otra parte. Después del incidente de Red Skull, el científico alemán sufrió un pequeño trauma. Incluso si Luke se desempeñó bien, Erskine no estaba tan impresionado como lo estaba por las palabras de Rogers en la estación de reclutamiento. Erskine se empujó las gafas en el puente de la nariz y preguntó con tono vacilante: ¿Quién crees que reúne esas condiciones en el campamento? Mi amigo Steve Rogers. Su personaje es de lo más digno de confianza. Los ojos de Luke estaban decididos, como si estuviera interiormente convencido de ello. Al escuchar esta respuesta satisfactoria, la última duda de Erskine desapareció sin dejar rastro. Originalmente, sospechaba de la participación de Luke en las pandillas y de la alta probabilidad de que tuviera las manos manchadas de sangre. Temía que si la otra parte se convertía en un supersoldado, él sería como Red Skull y perdería por completo su sentido de humanidad. Debido a la eficacia del suero, eso es lo que sucedería. Muy bueno. Erskine le dio una palmada en el hombro a Luke y sonrió con aprobación. Al principio, él y el coronel Phillips tenían ideas muy diferentes y ninguno pudo convencer al otro. La respuesta de Luke disipó por completo las dudas de Erskine. Habló solemnemente. Ambos serán supersoldados. La semana que viene, Luke y Rogers dejaron Camp Lake y subieron a un coche para Nueva York. En cuanto a los reclutas entrenados, se convirtieron en soldados de reserva. Si la inyección de suero tiene éxito, todos tienen la oportunidad de convertirse en supersoldados. Nunca pensé que estaríamos de regreso en Brooklyn tan pronto. Rogers se lamentó. Se sentó junto a Luke, mirando por la ventana, contemplando los edificios familiares. Entonces, el coronel tenía razón, la fortuna favorece a los tontos. Luke bromeó. Cuando Rogers se enteró de que había sido seleccionado como sujeto de prueba para el supersoldado, no podía esperar a encontrar a Luke para compartirlo, solo para ver al coronel Phillips en el cuartel. Este último, con una mirada de disgusto, miró a Rogers y pronunció esta frase. Al recordar ese incidente, Rogers no se sintió mal, sino que expresó con seriedad: esto no es buena suerte. Es todo gracias a usted y al Dr. Erskine. No podría haber llegado tan lejos sin su ayuda. Escuchó del coronel Phillips que Luke lo había recomendado al Dr. Erskine por su propia iniciativa. Aunque Rogers no era muy bueno para expresar sus emociones, recordaba esta gratitud en su corazón. Si fueras mujer, podría haber aceptado tu gratitud. Luke hizo una mueca de disgusto y se rió disimuladamente. Mira esa cuadra, ese callejón y el estacionamiento ahí afuera, esos son tus viejos campos de batalla.
Rogers bajó la cabeza y sonrió con torpeza. Lo habían golpeado mucho porque no podía deshacerse de su hábito de entrometido. Estos campos de batalla eran en realidad los lugares donde había sido golpeado antes. ¿Tenías algo en contra de huir? Carter, que estaba sentado en la parte delantera y conducía, preguntó. Ella era el séquito esta vez y era responsable de llevar a Luke y Rogers a salvo a su destino. Empiezas a correr, nunca te dejarán parar. Si te levantas y luchas, tendrás la oportunidad de derrotarlos algún día. Rogers habló de sus sentimientos internos y Carter se sintió un poco conmovido por su tono sincero. El Dr. Erskine no lo eligió sin motivo. Al menos este valor es digno de alabanza. Ser subestimado es algo que he experimentado a menudo. Carter pareció sentirse atraído por la idea y dijo algunas palabras más en un raro momento. En días normales en Camley, esta mujer oficial era como un iceberg, manteniendo a la gente alejada. Incluso el famoso Playboy Howard Stark tendría cuidado con ella. Hasta el momento, no se aceptó ni una invitación a cenar. Señorita Carter, no entiendo por qué quiere unirse al ejército. Es una hermosa dama. Rogers miró a Carter y comenzó a hablar con la inteligencia emocional de un hombre heterosexual. Ya sabes, lo que más odiaba la otra parte es cuando la gente dice que es demasiado guapa para ser una agente en esta línea de trabajo. Carter tenía un carácter fuerte y nunca había pensado que perdería ante ningún hombre en términos de habilidad. Al ver que Rogers estaba a punto de enfurecerla, Luke intervino apresuradamente preguntando, ¿cuánto tiempo más hasta que lleguemos? Pronto. Carter miró a Rogers con frialdad, resopló y dejó de hablar. Este último parecía inocente, sin saber dónde estaba equivocado. Rogers, tu habilidad para hablar con mujeres es una de las peores que he visto. Luke negó con la cabeza y susurró en voz baja. El coche permaneció en silencio durante el resto del viaje. Aproximadamente 20 minutos más o menos, llegaron a su destino. El trío salió del coche y abrió la puerta de una tienda de antigüedades. Sí, esta era la base secreta de la Reserva Científica Estratégica. Carter intercambió códigos con una mujer mayor y llevó a Luke y Rogers a la habitación interior. ¡Qué diseño tan cliché! Luke miró los estantes llenos de libros. Al entrar en el interior de la base, cada puerta está custodiada por soldados fuertemente armados. De vez en cuando, algunos investigadores con batas blancas pasaban con archivos en la mano. Rogers, que estaba viendo este tipo de escena por primera vez, estaba un poco nervioso. Capítulo 17 Superman de Marvel. Rogers miró a Luke, mientras caminaban uno al lado del otro. Lo encontró tranquilo y relajado. Eso es tan propio de él. Pensó Rogers para sí mismo. En realidad, las verdaderas emociones de Luke eran mucho menos tranquilas de lo que parecían. Desde las calles de Brooklyn, paso a paso hasta la base secreta de la Reserva Científica Estratégica y a punto de recibir la inyección de suero del supersoldado. Esta no fue una tarea fácil. Para conseguir el complemento, continué desesperadamente. Los tres bajaron al piso inferior y vieron dos cajas de metal con forma de ataúd en el medio de la habitación, donde el Dr. Erskine y Howard Stark estaban hablando de algo. El coronel Phillips y los senadores que estaban presentes se quedaron en la sala de control del segundo piso. Todos estaban ansiosos por presenciar un milagro. Empecemos. Dijo el Dr. Erskine a los dos hombres. Luke y Rogers se miraron y se quitaron las gorras y los abrigos de guarnición. El contraste entre sus físicos era obvio. El primero es fuerte y bien definido, mientras que el segundo es tan delgado como la madera seca. Al ver eso, los investigadores que los rodeaban negaron con la cabeza y suspiraron. Dudaron que Rogers pudiera sobrevivir a la inyección de suero. Está bien, puedes hacerlo. Luke apretó el hombro de Rogers como para inyectarle valor. Si Steve no estuviera presente, él sería el que debutaría como ídolo y vendería bonos de guerra. Al verlo asentir con la cabeza, Luke centró su atención en lo que tenía delante, una caja de metal con complejos alambres y cables insertados en ambos lados. Howard Stark, que lucía bigote, estaba a cargo de operar la máquina. En ese momento estaba en la consola, ocupado con los preparativos para la inyección de suero. Este talentoso millonario, que tenía buenas relaciones con las élites militares bajo la bandera del patriotismo, también fue uno de los participantes en este proyecto. Hacer clic. Una luz brillante brilló cuando el Estado Mayor del Departamento de Asuntos Públicos del Ejército tomó una foto de Luke y Rogers parados juntos. Este fue un momento histórico memorable. Es hora de empezar. Erskine despejó a la gente, dejando solo a Howard Stark y otros investigadores. Ambos lo lograrán. El doctor dijo seriamente.
Solo iba a elegir a una persona para hacer un supersoldado. Sin embargo, la destacada actuación de Luke y su actitud sincera hicieron vacilar la idea original de Erskine. Así que él y el coronel Phillips dieron un paso atrás. Se decidió que a ambos candidatos se les inyectaría el suero y se convertirían en supersoldados. En palabras del coronel Phillips, al menos uno tendrá éxito. El Dr. Erskine explicó pacientemente el proceso, y luego las carcasas de las dos cajas de metal colocadas juntas se cerraron lentamente. Comenzará como una serie de inyecciones mínimamente invasivas para inyectar el suero en los grupos de músculos. Una vez completado este paso, desencadenará cambios radicales en las células. Luke estaba sumido en la oscuridad, incapaz de ver la más mínima luz del mundo exterior. Solo podía escuchar la voz del Dr. Erskine hablando con Howard Stark. Las agujas frías perforaron su piel y el suero fue empujado constantemente hacia el cuerpo, que se fusionó con innumerables células. Raro, no siento mucho dolor. A Luke le preocupaba que el proceso de inyectar el suero de supersoldado fuera extremadamente doloroso. Al menos en su memoria, Rogers gritó a todo pulmón y casi muere. Enciende el instrumento. Luke escuchó la voz del Dr. Erskine. El instrumento de metal conectado al cable introdujo una fuerte corriente chisporroteante. Se desató un estallido de luz blanca. ¡Mierda! Luke sintió instantáneamente un dolor intensamente insoportable, como si sus fibras musculares estuvieran tiradas en 1.000.000 de tiras. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera destrozado. No solo la tensión física, sino también la mental era igualmente insoportable. Sin embargo, el intenso dolor, suficiente para enloquecer a la gente, solo duró un breve momento. Luego, como si hubiera sido absorbido, simplemente desapareció. 100% en su retina, surgieron datos claros. La barra de progreso, que había estado estancada durante años, finalmente se había cargado por completo. Identidad del jugador borrada. Se está emitiendo el paquete de regalo emitido con éxito. Por favor, compruebe. Volaron líneas de información. Entonces, la brumosa luz blanca se iluminó ligeramente. Un enorme flujo de datos, como una cascada, se desplazó hacia abajo para formar un panel de caracteres. Anfitrión. Luke Cavill, tarjeta cargada. Ninguna habilidad. Ninguna reputación. Ninguna lista de tareas. Aún no abierta. Luke se sintió un poco desconcertado. Después de trabajar tan duro durante tanto tiempo, solo obtuvo 3 estadísticas vacías. Olvídalo, primero abramos el paquete de regalo. Luke estaba familiarizado con él e hizo clic en el espacio consciente. Abierto. Con un ligero pensamiento, estalló una luz dorada brillante. Muchos personajes acudieron a su mente. Golden Superman, Silver Superman, Cyborg Superman, Quantum Superman, Ultraman, Superboy Prime. Varias formas de plantillas de Superman se muestran frente a los ojos de Luke. Tarjeta de Superman detectada. ¿Te gustaría aceptarla? Capítulo 18. Superman de Marvel. Y tarjeta de Superman detectada. ¿Te gustaría aceptarla? ¿Sí? ¿Te gustaría ponerte la capa? No. Carga realizada correctamente. Luke abrió el panel de personajes de nuevo. Anfitrión. Luke Cavill, carta cargada. Superman, LV1, habilidades. Energía estelar, pasiva, campo de fuerza biológica, pasiva, reputación. Ninguna lista de tareas. Aún no abierta. Y luego, filas y filas de información específica que representan sus datos físicos inundaron su cerebro. Hace pocos minutos. El coronel Phillips estaba en la sala de control intercambiando algunas palabras con el senador Brand, uno de los miembros del comité. Me alegro de que pueda venir, senador. Dijo el coronel con una sonrisa. Con su temperamento, no estaba dispuesto a tratar con políticos. Porque estos tipos eran demasiado hipócritas. Siempre sonriendo, pero pensando en secreto en obtener sus propios beneficios. Esto hizo que el coronel Phillips, que provenía de antecedentes militares y concedía gran importancia a la situación general, se sintiera incómodo. Pero como ejecutivo de la Reserva Científica Estratégica y participante del programa Supersoldado, tuvo que aprender a socializar con los políticos. Después de todo, la financiación de la investigación y los recursos asignados deben ser aprobados por el comité. ¿Es el supersoldado que elegiste? Dios mío. Parece que no ha comido en días. El senador Grant estaba de pie en la sala de control del segundo piso, mirando hacia abajo. Se sorprendió al ver al Rogers bajo y delgado. Esto era un poco diferente del supersoldado que quería el comité. Rogers es un respaldo para evitar fallas. Senador, ¿lo ha visto, Luke Cavill?
Es el mejor soldado que he visto en mi vida. El coronel Phillips pareció avergonzado y señaló a Luke, que estaba de pie junto a Luke. No era optimista sobre Rogers. El hecho de que la otra parte estuviera aquí fue el resultado de la insistencia del Dr. Erskine en seguir su propio camino. Muchos departamentos están solicitando fondos en esta etapa, pero el presupuesto asignado a la Reserva Científica Estratégica es siempre el más grande. Coronel, no defraude al presidente. El senador Grant rechazó un comentario y se sentó con un reportero que lo acompañaba. Su voluntad de asistir no fue motivada por el amor a la ciencia. En cambio, quería llevarse el mérito por ello en primer lugar. El senador Grant estaba muy consciente del valor comercial de un supersoldado. No importa si podrían cambiar la guerra o no, atraer la atención del público fue la clave. 5 minutos después, el experimento y la inyección de suero estaban en su etapa final. Los interruptores de potencia de las dos cajas metálicas habían cruzado el 70%. Una deslumbrante luz blanca brilló, casi ahogando el espacio circundante. Un rugido intenso y doloroso salió de una de las cajas de metal. Fue Rogers. El proceso de inyectar el suero fue como 1.000.000 de cuchillos para él, cortando brutalmente cada célula y cada nervio de su cuerpo. En particular, a medida que aumentaba el valor de la transmisión de energía, cuanto más violenta era la transformación que padecía, mayor era el dolor físico y mental que padecía. Steve. La mano derecha de Erskine se crispó. La inyección de suero podría causar la muerte del sujeto de prueba, era algo que todos conocían bastante bien. Solo el que lo logró podría convertirse en un supersoldado. Pero parece que Rogers no pudo soportarlo. Coronel, ¿qué está pasando?, preguntó el senador Brandt, inclinando la cabeza. Mirando las dos cajas de metal idénticas, con sujetos inyectados con el mismo suero. ¿Por qué Rogers está tan agonizante, mientras que Luke ni siquiera responde? No me digas que le inyectaron un suero falso. Ante la sospecha del senador Brandt, el coronel Phillips solo pudo encogerse de hombros con una expresión igualmente desconcertada. Las cartas posteriores deben depender de la reputación para desbloquearse, es como cuando jugaba el juego. Luke, acostado en el instrumento de metal, no conocía los cambios en el mundo exterior. Dijo la gran cantidad de información recibida por su cerebro y comenzó a comprender cómo se debía utilizar la llamada tarjeta. En primer lugar, estaba la configuración de nivel dada por el panel de personajes. Según los diferentes niveles, el juego dividió a los kryptonianos en 6 niveles. LV1, civil. LV2, soldado. LV3, capitán. LV4, general. LV5, consejero. LV6, monarca. Cada vez que actualizara, también podría obtener artículos que eran exclusivamente de Krypton. Por ejemplo, la fortaleza de la soledad, el códice y otros elementos clave. Y la carta de Superman que tengo ahora es civil. En términos de calidad general y habilidad, por el momento, soy tan bueno como el Superman genuino. Luke miró las muchas cartas que estaban en gris, mientras fruncía los labios. Desafortunadamente, no había otras tarjetas desbloqueadas. El complemento que recibió fue esencialmente un panel de juego. Al igual que en un juego, necesitaba seguir el patrón de ganar reputación, superar los niveles y completar las tareas diarias. Clark Kent era un kryptoniano nato con un potencial infinito. En cuanto al general Zod, que también era kryptoniano, era un general innato, y su rango debería estar en LV4 o LV5. El pensamiento de Luke sobre los dos kryptonianos más impresionantes. Aunque él era solo el civil LV1 más bajo en este momento, era suficiente. El cuerpo kryptoniano es básicamente una batería solar, y mientras absorba la energía estelar del sol brillante, sus estadísticas físicas seguirán fortaleciéndose. Sin embargo, solo quería tener un potencial ilimitado, como el verdadero Superman. Tuvo que trabajar duro para ganar reputación, moler niveles y aumentar sus niveles. Después de todo, era imposible convertirse en el Superman dorado simplemente tomando el sol. Capítulo 19. El asesinato. 100%. La potencia de la caja de metal se elevó a máximo, la densa luz blanca casi quema los ojos de las personas. Una chispa eléctrica estalló en la consola y Rogers, que había gritado dolorosamente, se calmó de repente. Erskine le pidió rápidamente a Howard Stark que abriera el instrumento de metal. Ignoró temporalmente a Luke, que no hizo ningún sonido, para salvar a Rogers primero. Una ráfaga de gas blanco se esparció y todos mostraron una increíble expresión de conmoción. Steve Rogers.
Ese hombrecillo escuálido se convirtió en un capitán alto y poderoso con grandes músculos pectorales en un abrir y cerrar de ojos. Ahora era una persona totalmente diferente. El próximo momento. Todos en la sala de control vitorearon y reverenciaron con júbilo, ansiosos por organizar de inmediato una fiesta de celebración. El senador Grant estaba aún más entusiasmado, gritando cosas como Berlín debería estar nervioso y capture a Hitler vivo. En su opinión, con un regimiento de supersoldados con soldados como Rogers, los aliados tenían la victoria asegurada y podían ganar esta batalla sin lugar a dudas. Sin embargo, el coronel Phillips, que estaba inmerso en la alegría, la emoción y demás, con el senador Brandt, no notó que uno de los invitados en la sala de control se acercó al Dr. Erskine mientras nadie le prestaba atención. «Salve, Hydra». El hombre que vino a felicitar, susurró en voz baja al oído del Dr. Erskine. Este último miró sorprendido, pero solo vio un par de ojos fríos. «¿Hydra?» El Dr. Erskine reaccionó de inmediato. Pero el hombre no le dio tiempo para pedir ayuda. Se colocó un PPK contra el pecho de la otra parte y se apretó el gatillo. La bala atravesó su corazón y provocó una salpicadura de sangre. El Dr. Erskine sintió un momento de dolor y luego se derrumbó sin poder hacer nada. El sonido de los disparos resonó en la habitación, acompañado de llamadas de proteja al senador. Mientras los soldados de guardia se inclinaban. Entonces, hubo un fuerte estruendo en la sala de control. Una explosión llameante arrasó la escena. La fuerte onda de choque rompió las ventanas de vidrio. El coronel Phillips protegió al senador presa del pánico, mientras los grandes soldados de guardia fueron alcanzados por la ola de aire y chocaron contra la pared como una cometa con los hilos rotos. Gritos, explosiones, disparos, estos ruidos interrumpieron los pensamientos de Luke. Frunció el ceño ligeramente, pensó por un momento y se liberó fácilmente de sus límites, que estaban allí para evitar que los sujetos se movieran y se lastimaran. Grieta. Estallido. Luke atravesó la sólida carcasa de la caja de metal, ignorando las chispas eléctricas que saltaban y abrió descaradamente la hoja de hierro con las manos. Con un crujido y un desgarro, al momento siguiente, Luke saltó del instrumento de metal. Vio al Dr. Erskine, que fue derribado al suelo, y a Rogers, que se había vuelto más alto y más fuerte. El senador Grant retrocedió, escondiéndose detrás de la cobertura de la multitud. Y el hombre del traje, sospechoso de ser el asesino de Hydra, derribó a varios guardias, corrió escaleras arriba y desapareció de la vista. «Quédese aquí. Proteja al coronel. Iré tras él». Luke, que había saltado de la caja de metal, miró a su alrededor y reaccionó de inmediato a lo que había sucedido. Se puso el abrigo y le dijo a Steve que se quedara atrás, quien inconscientemente asintió. Vio a Luke doblar ligeramente las piernas y saltar. Con la tarjeta de Superman y el suero del supersoldado, su momento fue como una poderosa bala de cañón mientras saltaba directamente de la habitación subterránea a la planta baja. Agarrando la barandilla con una mano, con un movimiento limpio y firme, Luke pisó el suelo. Afortunadamente, con la capacidad de datos proporcionada por el panel de personajes, rápidamente se acostumbró a muchas cualidades físicas que estaban más allá de la gente común. No era como Clark en su infancia, quien a menudo se enfrentaba a la dificultad de perder el control de su habilidad. Bajo los pies de Luke, el hormigón se agrietó como telarañas debido al poderoso impacto. Era como una ráfaga de viento que pasaba, levantando una violenta corriente de aire. Con un tump. El suelo pareció temblar, salió como una flecha veloz, dejando su sombra borrosa. Solo habían pasado unos segundos desde que el asesino salió corriendo del pasillo. El asesino enviado por Hydra es muy inteligente. Cuando se escapó, no se olvidó de destruir el botón que controlaba la puerta, encerrando a sus perseguidores detrás de él, retrasándolos aún más. Desafortunadamente, para mí, es tan delgado como un papel. Luke no se detuvo ni disminuyó la velocidad. De repente aceleró, derribando la gruesa puerta de metal. Con un bang. Una figura humana clara apareció en la puerta. Está bien. Retiro lo que acabo de decir, todavía siento algo. Luke estiró su cuello de lado a lado. Admitió que la puerta de metal no era tan frágil como el papel, casi hasta el punto de una gruesa tabla de madera. Salió corriendo de la base secreta y se acercó a la cabina. Luke se detuvo bruscamente, provocando una ráfaga de viento que sopló mientras las estanterías se sacudían y se balanceaban. Cuando salió, vio que la anciana, que era la dueña de la tienda de antigüedades, había caído al suelo, disparada por 2 balas. Fuera de la puerta, se escuchó el ruido de un motor al arrancar.
En la parte superior de ese coche, el asesino enviado por Hydra, armado con una metralleta Thompson, se enfureció. Dada. Capítulo 20. La persecución. Fuertes disparos atravesaron las ventanas de la tienda y mataron a varios agentes que estaban haciendo guardia afuera. El repentino y feroz tiroteo provocó el pánico entre los peatones. Por miedo a verse afectados, se cubrieron la cabeza y huyeron, sin olvidar gritar a todo pulmón. Luke salió de la tienda de antigüedades y estaba a punto de iniciar su persecución cuando, de repente, el coche aparcado frente a la entrada explotó. Hubo fuego ondulante y ondas de choque, sin embargo, su figura permaneció de pie, sin vacilar ni lo más mínimo. Vio el coche que transportaba al asesino de Hydra cuando doblaba una esquina y desaparecía al final de la calle. Luke sonrió con frialdad y corrió tras él. ¿Por qué hiciste tanto alboroto? El agente de Hydra que conducía el coche se quejó. La tarea que recibieron fue asesinar a Abraham Erskine y destruir el plan del supersoldado, no planear un ataque terrorista en Nueva York. Porque una vez que este incidente explote, tendrían que pagar un alto precio para retirarse. Había 2 supersoldados y pronto vendrán por nosotros. Conduce más rápido. El asesino estaba jadeando y con un sudor frío en la espalda, se sentía como una presa indefensa ante los ojos de una bestia. Incluso después de subir al automóvil y deshacerse de los agentes fuera de la tienda, todavía no había certeza de escapar. Fue un espía plantado en el comité militar que Hydra ha gastado mucho tiempo, recursos y esfuerzo para llevarlo a donde estaba. Si no hubiera sido por la orden de Berlín de matar a Abraham Erskine, nunca se habría revelado. El campo de batalla frontal entre los aliados y las potencias del eje fue la habilidad de los soldados, armas y comandantes. Pero a nivel de inteligencia, la competencia dependía del descifrado de las señales de radio, así como del tiempo y la profundidad del espionaje. Este asesino, llamado Greg, podría decirse que es un espía con el tiempo de infiltración más largo y el nivel de inteligencia más alto, que Hydra tenía en Nueva York. Podría haber jugado un papel más importante, pero ahora no había más oportunidades. De vuelta a Berlín, el Führer definitivamente te dará una medalla en persona. Dijo con envidia el miembro de Hydra que conducía el coche. Si puedo regresar a Berlín, entonces, espera. Hay alguien detrás. Greg, el asesino, solo quería decir que estaba listo para regresar a su ciudad natal para casarse cuando terminó esta tarea, pero por el rabillo del ojo, vio una figura alta corriendo salvajemente en el espejo retrovisor. Los miembros de Hydra que pensaban que estaban lo suficientemente seguros para escapar, tenían los ojos llenos de incredulidad. Necesitamos ir más rápido, él murmuró. ¿Había alguien que pudiera alcanzar a los coches con sus 2 piernas? Greg, el asesino, rápidamente levantó su arma, asomó la cabeza por la ventana y trató de defenderse. Luke saltó y saltó alto, esquivando una ráfaga de fuego de ametralladora y chocando con precisión contra el coche a toda velocidad. Luego, con ambas manos, rasgó el techo de hojalata como si fuera papel. Greg, sentado en la posición de copiloto, tiró la ametralladora que tenía un cargador vacío, sacó una pistola y apuntó a Luke, tratando de apretar el gatillo. Sin expresión, la mano derecha de Luke se estiró directamente, sosteniendo el cañón de la pistola automática PPK. Con un estallido, la bala de calibre pequeño de 7,65 milímetros golpeó su palma abierta, pero parecía que estaba golpeando una placa de acero, emitiendo un sonido metálico chocando. Las cejas de Luke se arquearon levemente. Con un fuerte agarre, la pistola fue aplastada en un trozo de chatarra. ¡Monstruo! El conductor gritó horrorizado. Ruidoso. Luke levantó al tipo con una mano y lo tiró como basura. Arrojar. El conductor se estrelló contra el escaparate de una tienda en la calle y cayó al suelo. Nadie supo si estaba vivo o muerto. Corta una cabeza y 2 más ocuparán su lugar. Dios te salve, Hydra. Greg no pudo evitar sentirse desesperado cuando vio el poder aterrador de Luke. Después de gritar el cántico de Hydra, estaba listo para morder el veneno de cianuro de potasio escondido debajo de su lengua. Tiene un sentido de dedicación a la organización y no le temía a la muerte. Sé que eres una Hydra. ¿Cómo no podría? Luke se burló, como si lo hubiera esperado, y se inclinó para golpear y dislocar la mandíbula del tipo. A sus ojos, los movimientos de su oponente son demasiado lentos, y mientras se concentre, es como mirar un movimiento cuadro por cuadro. Hydra era una organización enorme con una gestión estricta. Cada espía y agente que fuera enviado para realizar una tarea pondría veneno en su cuello o lo escondería en sus dentaduras postizas ahuecadas para evitar ser atrapado o descubierto y resultar en una fuga de información.
Esta información era conocida por la SSR. Ignorando los ojos asustados de Greg, Luke sacó a la otra parte del coche como si fuera un animal pequeño. Unos minutos más tarde, llegaron Rogers y Carter. Llevaron al asesino capturado y al conductor de regreso a la tienda de antigüedades en Brooklyn. Bien hecho, Luke. De regreso a la base secreta, el coronel Phillips lo elogió. Había presenciado a Luke persiguiendo al asesino, ahora, estaba escuchando la asombrosa historia de cómo alcanzó al auto en sus pies y su palma bloqueó la bala. Al mirar a Luke, que era más alto y más fuerte que antes, el coronel parecía haber tomado una decisión en su corazón. Ustedes salgan primero. Tengo algo de qué hablar con Cavill. Mirando la bulliciosa oficina médica, el coronel Phillips gritó. Sacó a los médicos y enfermeras y luego miró a Luke con expresión solemne. Luke se sorprendió de esto. ¿Algo va mal, coronel?